Capítulo 51. Somos las personas más estrechamente vinculadas al destino de la humanidad. Cuando la señora Lu era solo una niña, su madre se lo dijo. En aquel entonces, el vientre de su madre estaba ligeramente abultado, gestando una nueva vida en su interior. Somos las personas más estrechamente vinculadas al destino de la humanidad. Cuando creció, también les dijo estas palabras a otras niñas. En esa época, mientras asumía la responsabilidad de engendrar descendencia para la base, también se dedicaba a la investigación de la tecnología de cultivo tridimensional de embriones. Esta investigación tenía un valor sumamente valioso, por lo que era una de las pocas mujeres fértiles capaces de entrar y salir libremente del Edén y de El Faro. Un día, en el pasadizo elevado de las Torres Gemelas, conoció a un apuesto oficial de ojos verdes. Más tarde, tuvo un hijo. El nacimiento de ese niño no tenía nada que ver con sus deberes. Debido a sus respectivos trabajos, no podía ver al padre del niño a menudo, solo se comunicaban ocasionalmente a través del comunicador. A veces siento que he traicionado la declaración de la rosa, dijo ella. ¿Por qué piensas eso?, respondió una voz serena desde el otro lado del comunicador. ¿No estás cultivando una vida? Tener un hijo con la persona amada era un derecho que solo tenían las mujeres antes de que apareciera la declaración, dijo ella, posando suavemente sus dedos sobre su bajo vientre. Tener la libertad de disponer de mi propio útero sin violar las normas ni causar pérdidas a los recursos de la base me hace sentir muy, muy feliz, aunque esa idea sea muy peligrosa. Los recuerdos eran intermitentes, solo quedaban algunos puntos clave. Se va al ejército, dijo la señora Lu. Antes le aconsejé que fuera al centro de Frente Unido, pero la asignación ya ha terminado. Cuando regreses a la base, te lo cruzarás. ¿Se parece a mí? Un poco, pero no mucho. Su carácter tampoco se parece al tuyo. Sin embargo, tan pronto como se vean, sabrán quién es el otro. Tengo muchas ganas de conocerlo. Lo verás, dijo la señora Lu, ten cuidado en el exterior. Lo tendré, dijo él. Esta vez recuperamos información científica de investigación muy importante y una parte está relacionada con tu campo. Ella sonrió, buen trabajo. Mi investigación también ha ido muy bien últimamente. Te echo de menos. La voz del hombre al otro lado bajó repentinamente de tono. Anoche soñé con el día en que la humanidad supere por completo el desastre. Todos seguíamos vivos, también nuestro hijo, y éramos felices para siempre, como cualquier persona normal. La voz de ella tampoco pudo ocultar una ardiente esperanza, vuelve pronto. Ese fue el final de los recuerdos relacionados con la felicidad en su vida. 10 días después, ya no pudo comunicarse con su amado por teléfono ni recibir ninguna noticia sobre él. Ya se había preparado para lo peor, pero en el desgarrador momento del informe de defunción, no pudo evitar romper a llorar desconsoladamente. Su amado no murió en las tierras salvajes, en el punto de entrada a la ciudad, no superó el juicio. Al final, nunca llegó a conocer a su hijo. Sin embargo, incluso la propia señora Lu no había visto a Lu Feng durante mucho tiempo. Como miembro del Edén, sus comunicaciones estaban restringidas y hasta las escasas llamadas con su amado requirieron solicitudes especiales. Pero la base era pequeña. Un mes después, en las Torres Gemelas, se encontró con Lu Feng. Él vestía un uniforme negro y llevaba la insignia del Tribunal de la Inquisición en el pecho. En ese momento, con voz temblorosa y dedos helados, dijo, ¿la base te asignó al Tribunal de la Inquisición? En las pupilas verde frío del joven oficial parecía haber emociones complejas, pero finalmente se redujeron a una calma racional. Fue voluntario, respondió él con voz ligeramente ronca. Así pues, en aquel año, no solo perdió a su amado, sino que, en cierto modo, también perdió a aquel hijo tan especial. En realidad, perdía a sus hijos todos los días. El día en que el distrito exterior fue destruido por las explosiones, al escuchar el estruendo distante, Lily se acurrucó en su regazo. Señora, dijo Lily, tengo muchas ganas de salir. ¿Por qué? La señora dice que el Edén es la madre de toda la base, pero estar encerrada es tan doloroso. ¿Por qué los hijos tratan así a su madre? Tienen sus propias razones, dijo ella en voz baja mientras abrazaba a Lily.
A veces los niños son caprichosos, a veces dañan a su madre y a veces dañan a otros niños. Solo si los perdonamos no sufriremos. Mientras decía esto, las manchas de sangre que brotaban por la rendija de la puerta durante su infancia, la insignia del Tribunal de la Inquisición en el pecho de Lu Feng y la nube de hongo elevándose a lo lejos se superpusieron ante sus ojos. ¿De verdad se podía perdonar todo? Anne se abrió los ojos. Descubrió que estaba tendido junto al parterre de rosas. Mirando hacia arriba, las hojas y flores de un verde intenso y rojo profundo se mecían, con fragmentos de vidrio centelleando entre ellas como diminutas estrellas. Una sombra oscura cruzó ante sus ojos, así que elevó más la mirada. El agujero de la cúpula que al principio solo permitía el paso de la reina abeja se había agrandado, ocupando 3/4 partes del techo. Sus bordes desgarrados resplandecían, y una abeja del tamaño del brazo de un humano volaba hacia el exterior a través de él. La fluctuación ya había desaparecido y no quedaba rastro de la reina abeja en la cúpula, pero el vidrio mostraba marcas de haber sido destrozado. En el cielo nocturno exterior, los disparos de artillería estallaban como fuegos artificiales, el ejército humano había comenzado a luchar. No sabía si habrían matado a la reina abeja, pero era sumamente difícil acertar a una abeja en el vasto espacio nocturno. Anne se vio que esa pequeña abeja volaba cada vez más alto, hasta desaparecer bajo la plateada luz de la luna. Acto seguido, aparecieron varias sombras oscuras más, acompañadas por el zumbido del aleteo. 5, 10, incontables abejas surgieron de todas direcciones. Algunas llevaban jirones de tela blanca en sus cuerpos. Anne se miró hacia su lugar de procedencia. El piso 22 ya estaba completamente vacío, sin una sola persona a la vista. Todos se habían transformado en abejas y volaban hacia afuera oscureciendo el cielo. Abeja. Otra escena errante apareció en la mente de Anne C. Era una abeja normal, que no comía humanos y solo recolectaba polen de las flores. Era un verano, la época de reproducción de las abejas, pero por un descuido voló hasta una ciudad humana. Esta ciudad era inexpugnable, con la gente manteniendo sus puertas y ventanas herméticamente cerradas. Ella solo quería encontrar polen comestible, pero fue incapaz de lograrlo. Finalmente, vio que, detrás del cristal, había una rama de rosa roja en pleno florecimiento. Una mujer cuidaba esa flor. Estaba de pie junto al alféizar de la ventana, mirando la rosa con una sonrisa y, tras un largo momento, contempló el cielo exterior con melancolía. Parecía desear con ansias abrir esa ventana y tocar el cielo de fuera. Así pues, esta abeja esperó durante mucho tiempo, hasta que la mujer se fue y volvió, hasta que la vio mirar al exterior y derramar una lágrima en silencio. Pareció tomar finalmente una decisión y abrió la ventana. El viento exterior, un viento de libertad, entró a raudales. Ella cerró los ojos, como si pudiese echarse a volar junto con el viento. La abeja llevaba mucho tiempo hambrienta. Se posó sobre los estambres de la rosa, cubriendo sus patas traseras vellosas de polen, e introdujo su larga y delgada probóscide en el centro de la flor. Pero pronto fue descubierta. La mujer extendió la mano hacia ella, con los dedos y la mirada ligeramente temblorosos, incluso con cierta locura, como si fuera la primera vez en toda su vida que veía una forma de vida semejante. Su movimiento era muy lento, no parecía querer espantarla, pero el instinto de la abeja determinó lo que sucedería a continuación. Cuando sus dedos estaban a solo unos milímetros de tocarla, la abeja la picó por instinto. La abeja murió. Cuando su cuerpo se separó de los dedos de la mujer, parte de sus vísceras salieron desgarradas y quedaron colgando del extremo del aguijón. Una abeja solo puede usar su aguijón una vez en toda su vida. Sin embargo, tampoco parecía haber muerto. Su cuerpo cayó entre el rosal y su conciencia pareció convertirse en parte de la conciencia de esa mujer. Permaneció aletargada allí durante mucho tiempo, nadie sabía de su existencia, e incluso la propia mujer creyó que solo había sido picada y no infectada. Hasta que esa parte de su conciencia fue activada gradualmente por una extraña fluctuación proveniente de la lejanía. Los recuerdos de la abeja eran muy simples. Anne se volvió a abrir los ojos mientras aquellos pasajes se desvanecían gradualmente de su mente. ¿Quién le había regalado esa planta a la señora Lu? ¿Su antiguo amado o Lu Feng?
Entre solo ellos dos, ya nunca lo sabría. El viento de fuera entró a raudales y él recobró poco a poco la lucidez. Se sentó desde el suelo, los alrededores estaban completamente vacíos. Era evidente que, mientras digería las escenas de esos recuerdos, todos los demás habían sido infectados por aquella fluctuación y se habían transformado en abejas para salir volando, pero él conservaba su cuerpo humano. Un peligroso presentimiento brotó en el corazón de Anse. Levantó la vista hacia lo alto de la cúpula, un helicóptero militar permanecía suspendido allí, en el mismo lugar desde donde se había disparado contra el enjambre de abejas. Anse entrecerró los ojos para mirar hacia allá y descubrió que, desde la ventana del helicóptero, sobresalía el cañón oscuro de un arma apuntándole directamente. Al mismo tiempo, se escucharon pasos precipitados. Soldados del Departamento de Respuesta de Emergencia, armados hasta los dientes, irrumpieron por la puerta. Cada arma lo apuntaba, estaba firmemente rodeado. Capítulo 35. Base de la ciudad subterránea, área central. Gracias por su ayuda, dijo un oficial blanco mientras se quitaba la gorra militar. Pensamos que la base del norte no vendría. El momento de mayor caos había terminado. Los disparos y las explosiones aminoraban gradualmente, resonando solo a lo lejos, el suelo estaba cubierto de cristales rotos e instrumentos destruidos. Un oficial decía a toda prisa, la condición para la infección sin contacto es la proximidad espacial con el monstruo. Limpien los cadáveres primero. A continuación se escuchó un disparo y el oficial cayó. Quien había disparado era un oficial de la base de la ciudad subterránea. Ese es nuestro inquisidor, dijo el oficial blanco que estaba junto a Lu Feng. Después de que la base de Virginia cayó, los imitamos y también formamos un tribunal de la Inquisición. Durante todos estos años, el tribunal de la Inquisición ha sido como el dios guardián de la base. Un grupo de ingenieros, bajo la protección de los soldados, cruzó una puerta de arco de acero parcialmente colapsada e ingresó al interior del polo magnético para realizar reparaciones de emergencia. Mirando hacia allí, Lu Feng preguntó, ¿cómo fue la invasión esta vez? Un ataque directo. Vinieron de una selva tropical gigante a 300 kilómetros de distancia con un único propósito, obtener genes humanos y ocupar la base subterránea. Ya sabes, la ciudad subterránea es cálida y segura, el lugar más adecuado para que sobrevivan las criaturas. ¿Y su propósito al destruir el polo magnético? Los genes, la capacidad de pensamiento y el conocimiento humano se filtran constantemente. Solo podemos deducir que ya han comprendido un punto, si destruyen el polo magnético, la humanidad caerá en el caos, lo cual beneficia su ataque. Son demasiados y su fuerza es colosal. Nuestro armamento es insuficiente y nuestra capacidad de investigación y desarrollo está disminuyendo, por lo que no podemos lograr la supresión por potencia de fuego. Sin más alternativa, no tuvimos más remedio que pedirles ayuda, el oficial acarició la culata de su arma. ¿Por qué la base del norte todavía tiene unas reservas tan abundantes de municiones y armas termonucleares? ¿Han logrado algún avance tecnológico? Por el momento no, Lu Feng se quitó los guantes manchados de sangre y respondió a la pregunta del oficial con voz serena, la base del norte cuenta con suficiente personal militar. Al luchar en la línea del frente, podemos recurrir a la ventaja numérica para reducir el consumo de armas. En nuestro caso es al contrario, la razón del enorme consumo de armamento en nuestra base es precisamente la escasez de soldados, el oficial blanco frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Ya entiendo. Es por aquel incidente de la Rosa tan criticado. Antes de que Lu Feng pudiera responder, el oficial pareció comprenderlo de golpe, aunque con una mirada compleja. Parece que la base del norte siempre toma este tipo de decisiones. De verdad admiro su arbitrariedad, añadió finalmente. Sin embargo, Lu Feng levantó la cabeza de repente y miró en una dirección. Aquel lugar era una zona de amortiguamiento, completamente vacía, y no había ningún edificio digno de mención a lo lejos, por lo que el oficial blanco comprendió que miraba en dirección a la base del norte. ¿Ocurre algo? Lu Feng apenas podía describir la sensación de ese instante, era como si, en ese lugar, algo hubiera sucedido. Es posible que tenga que regresar, dijo. Base del norte.
Cuando Anse fue escoltado fuera del piso 22, pasó por el vestíbulo. Apenas una hora antes, este era un lugar donde fluía una música suave y reinaba un ambiente apacible, pero ahora estaba hecho un desastre y no había nadie caminando. En un rincón, una mesa de té se había derrumbado, los vasos de vidrio estaban volcados y la leche se derramaba por el suelo, empapando un vestido blanco extendido sobre el piso. En el vestido blanco relucían unas sustancias de color miel, parecidas al vello de las patas de las abejas. ¿Cuántas personas han sido infectadas?, gritó el comandante del Departamento de Respuesta de Emergencia hacia el otro extremo del comunicador. Los pisos 22, 21 y 20. Llegó una voz estridente a través del comunicador. Todas las mujeres en Edén que cumplen con los estándares de la Declaración de la Rosa, todo el personal, y la gran mayoría de los embriones en las incubadoras del piso 20. También hay algunos en otros pisos, los estamos eliminando. Los dedos del comandante se apretaron con tanta fuerza que casi rompe el comunicador. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el edecán. ¿Limpiar la escena? ¿Te has vuelto idiota? El furioso comandante se giró bruscamente. El edecán se estremeció, pero el comandante no se había girado hacia él, sino hacia Anse. Bajo la luz blanca y desoladora, su rostro lucía sombrío y frío como una estatua de piedra. ¿Qué ocurrió en el piso 22? La voz cayó como un trueno en los oídos de Anse, haciéndole doler la cabeza. El soldado que lo escoltaba lo empujó hacia adelante, y sintió que los huesos de sus hombros casi eran aplastados. El dolor lo hizo temblar ligeramente, y Anse bajó las pestañas. La señora lo mutó, dijo. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Frente a ella. ¿Por qué mutaría?, rugió. De los pisos 20 hacia arriba en Edén todo está herméticamente sellado, ¿cómo podrían mutar las mujeres de aquí? Hace muchos años, una abeja la picó, respondió Anse con la verdad. El oficial frente a él era aterradoramente violento, instintivamente intentó retroceder, pero los soldados que lo custodiaban lo empujaron aún más hacia adelante. Si pudiera mutar, habría mutado hace mucho tiempo. El comandante desenfundó bruscamente la pistola de su cintura. Coronel, cálmese. La situación actual, dijo el edecán con voz temblorosa. El cañón frío del arma se presionó bruscamente contra la sien de Anse. ¿Vas a hablar por él? Las venas se le hinchaban en el cuello al coronel. Lo vi cuando estábamos evacuando, viene del faro, no es parte del personal del piso 22. ¿Acaso no había una muestra de abeja en el faro antes? ¿Hay que contactar al tribunal de la Inquisición?, preguntó el edecán. No hace falta el tribunal de la Inquisición, el coronel presionó el gatillo, él está sin duda relacionado con la infección. Capítulo 53. Anse cerró los ojos suavemente. Sabía lo que significaba para la humanidad lo que acababa de ocurrir. La desaparición de las madres y los niños significaba que esta base humana había perdido por completo su futuro. Bajo tales circunstancias, no le sorprendería nada de lo que hiciera este coronel. Justo en ese momento. «Coronel». Resonó una voz familiar desde el fondo del vestíbulo. Era el doctor. Anse miró hacia allí. Él pertenece a Edén y actualmente está ayudando a El Faro en una investigación, dijo el doctor. Por favor, entréguemelo. Todos han sido infectados y solo él está vivo, además, esta noche lo buscaban por una muestra, dijo el coronel con voz grave. ¿El Faro va a encubrirlo? ¿Qué clase de investigación hicieron exactamente? ¿Por qué se produce la infección sin haber contacto? Independientemente de si este asunto tiene que ver o no con el Faro, debe entregármelo, dijo el doctor. Al menos sé que, si lo mata, no nos quedará nada. El coronel soltó una risa fría. ¿Para qué ustedes continúen con sus experimentos peligrosos? Lo ocurrido esta noche no tiene absolutamente ninguna relación con los experimentos de El Faro, dijo el doctor con voz calmada. Al contrario, investigaremos por qué sucedió esto. ¿Cómo lo garantizas?, preguntó el coronel. No tengo forma de garantizarlo, dijo el doctor mirando fijamente al coronel, pero sé que la situación de la base no puede empeorar más de lo que ya está. Tras un breve silencio, la mano del coronel que sostenía la pistola tembló,
pareció perder todas sus fuerzas en ese instante. Dijo. En una hora debe haber progresos. De acuerdo, dijo el doctor. La puerta de la sala de interrogatorios bajó. A través de una capa de cristal, Anse y el doctor se miraron a los ojos. La primera frase del doctor fue exactamente la misma que la del coronel. ¿Qué ocurrió exactamente esta noche? Anse se lo contó tal como fue. A diferencia del coronel, el doctor le creyó. ¿Quieres decir que los genes del heteromorfo habían estado latentes en ella todo este tiempo y solo ahora se manifestaron? Anse asintió. ¿Mató a las mujeres y a los descendientes de la base porque la odiaba y por eso tomó esa decisión? ¿Dices que realizó una infección sin contacto dentro de cierto rango estando consciente? No, Anse sacudió la cabeza. Cuando acabó de convertirse en abeja, solo quería irse de aquí, pero más tarde la abeja regresó. ¿Crees que en ese momento su mente consciente ya había sido suplantada? Sí. El doctor se rió de repente, pero su risa era ronca, con las cejas fruncidas y las comisuras de los ojos caídas, una sonrisa más fea que el llanto. Ella tampoco pudo salvarse. Anse lo miró en silencio. No me mires con esa mirada, el doctor respiró hondo. Pareces no saber nada, pero al mismo tiempo pareces saberlo todo. No sé nada, dijo Anse. Sinan, que Sinan pueda mantener una lucidez ocasional ya es una posibilidad entre 10.000, dijo el doctor. ¿Conoces a la facción de la fusión? Preguntó el doctor. Anse sacudió la cabeza. Hace 100 años, cuando el poder de investigación científica de la base aún era próspero, muchos científicos pensaban que, si otras criaturas podían obtener cuerpos más grandes y una fuerza más poderosa mediante mutaciones, y conseguir la capacidad de adaptarse al entorno mediante la infección y mutación mutuas, los humanos también podrían, dijo el doctor. Primero observaron la modificación del cuerpo humano por la radiación, pero cuanto más complejo es el gen de un organismo, menor es la probabilidad de que se produzca una mutación favorable. Los humanos expuestos a la radiación cósmica solo conseguían múltiples cánceres en todo el cuerpo u otras enfermedades genéticas. Más tarde consideraron que la infección genética era un medio para la evolución humana, por lo que fueron llamados la facción de la fusión. Hicieron muchos experimentos descabellados, infectaron monstruos con múltiples tipos de monstruos, infectaron humanos con monstruos y crearon innumerables heteromorfos para observar cómo cambiaban los genes humanos y cómo la voluntad humana podía conservarse en la memoria. Descubrieron la fragilidad de la voluntad humana y también que la inteligencia humana era muy fácil de adquirir por los heteromorfos, pero efectivamente aparecieron unos pocos individuos capaces de mantener la lucidez y de controlar sus cuerpos mutados mediante el pensamiento humano. Anse escuchaba en silencio, pero vio cómo el doctor esbozaba una sonrisa autocompasiva. Esas eran buenas noticias. Solicitaron más muestras y, tras eliminar todos los factores de influencia, llegaron a una conclusión: no existe ninguna forma externa de ayudar a una persona a mantener su voluntad, y el que alguien permanezca lúcido tras ser infectado tampoco depende de lo tenaz que sea su voluntad. Cuando una persona se infecta, hay una posibilidad entre 10.000 de conservar la conciencia, las 9.999 restantes perderán la voluntad. Es solo una cuestión de probabilidad. Todo es aleatorio, nada sigue un patrón, todo es incontrolable, y la aleatoriedad es lo más aterrador para la ciencia. El día en que se llegó a esa conclusión, al menos 3 científicos de la facción de la fusión se suicidaron. Sin embargo, hubo quienes no perdieron la esperanza y continuaron investigando. Creían que la razón por la que este asunto mostraba resultados aleatorios era que aún no habíamos encontrado el factor determinante, o que dicho factor determinante superaba el alcance que la tecnología humana podía comprender. Anse. ¿Y después? Y después la facción de la fusión dejó de existir, todas las muestras fueron abatidas y todas las investigaciones se suspendieron de emergencia. La voz del doctor cayó con serenidad. En ese año, un heteromorfo de tipo sanguijuela humanoide contaminó la fuente de agua de todo el distrito exterior, dejando expuesta a toda la ciudad. Se estableció el Tribunal de la Inquisición y sucedieron 10 días de sangrienta matanza. Ese heteromorfo era precisamente un sujeto de prueba de la facción de la fusión que había adquirido inteligencia humana.
Anse se esforzó por pensar y digerir el significado de las palabras del doctor. Sin embargo, escuchó al doctor decir repentinamente: «Le he dicho lo suficiente». «¿Ya has juzgado?». Anse se quedó atónito. Levantó la vista y vio cómo se abría una puerta en la pared lateral de la habitación. Serán y otro inquisidor salieron y se colocaron detrás del doctor. De pronto miró hacia el lateral de la sala de interrogatorios en la que se encontraba, donde había una superficie de espejo lisa. «Un espejo unidireccional», dijo el doctor. «Serán te ha estado observando todo el tiempo». «Según las reglas detalladas del juicio», dijo Serán mirando a Anse, «sigo pensando que es humano». «Yo también lo creo», el doctor pareció por fin suspirar de alivio. Incluso Lu Feng pudo dejarlo tranquilamente a su lado. Lu Feng, al llegar a este punto, el doctor abrió mucho los ojos de repente. Si la señora Lu llevaba tiempo infectada y el contagio se desencadenó gradualmente durante estos días, y antes de perder la cordura por completo aún pudo infectar a Sinan, ¿por qué Lu Feng no se dio cuenta? «Lo siento», Serán bajó ligeramente sus pestañas de mirada dulce y dijo: «El tribunal de la Inquisición nunca ha podido juzgar si las damas de Edén han sido infectadas». El doctor se quedó desconcertado. ¿Por qué? El entorno en el que crecen es demasiado diferente al de los humanos comunes. Según las reglas detalladas del juicio, ninguna de las damas cumple con los estándares. El doctor se quedó estupefacto. 5 segundos después, comenzó a reírse de forma incontrolable, se encorvó, con el cuerpo temblando y ambas manos sujetando con fuerza los reposabrazos del asiento. «Hace poco, el origen de aquella catástrofe en el distrito exterior, ¿lo recuerdan?», preguntó de repente el doctor. «Lo recuerdo», dijo Serán. «Los artrópodos entraron en su temporada de reproducción». «Eso explica por qué la señora lo infectó a tanta gente», dijo el doctor. «Quería abandonar Edén, cuyo único objetivo es la reproducción humana, y conseguir la libertad incluso si tenía que abandonar la forma y la conciencia humanas. Pero en el instante en que se deshizo por completo de su envoltura humana, fue controlada por el instinto biológico de la reina abeja. Ahora es la temporada de reproducción de los artrópodos. Lo que hacía cuando era humana, lo que tuvo que hacer tras convertirse en la reina abeja, ella». A medida que el doctor hablaba, sus palabras se volvieron entrecortadas e inconexas. Finalmente, cerró los ojos con dolor. «Nunca podrá librarse». Tras un largo silencio, su voz sonó terriblemente ronca. «No se puede escapar». Anse abrió un poco los ojos sorprendido. El instinto de un organismo es vivir, el instinto de una especie es reproducirse. Nadie puede escapar, nadie. Tal vez solo en ese instante fugaz, el instante en que estaba a punto de convertirse en abeja pero aún no lo había hecho, obtuvo brevemente lo que deseaba. Y entonces, el telón negro de la ignorancia eterna cayó abruptamente ante sus ojos. La declaración de la rosa es una elección inevitable para el desarrollo a largo plazo de la base, pero efectivamente viola los estándares de la naturaleza humana. El Tribunal de la Inquisición, los mercenarios, el sistema de respuesta ante emergencias, muchos sistemas los violan. Si no estuviera en la posición de la base, apoyaría la rebelión de la señora, dijo con voz extremadamente baja, pero ¿tuvo algún sentido su rebelión? Ella incluso, se llevó todos nuestros embriones. Nadie hizo nada malo, murmuró mirando hacia la pared en blanco, con una mirada casi derrumbada, al borde del colapso, aferrándose a sus propios murmullos solo para mantener la cordura, esta maldita era. Esta era en la que el campo geomagnético ha desaparecido no es una catástrofe para la humanidad, sino un pisoteo. Primero hace que la humanidad se dé cuenta de la fragilidad de su propio cuerpo, luego les hace comprender la vacuidad de la tecnología de la que estaban tan orgullosos, para después negar la legitimidad de todo el funcionamiento de la base y finalmente demostrar que ni siquiera la voluntad humana, independiente de otros animales, vale la pena ser mencionada. Sin embargo, decir esto tampoco es del todo adecuado. Porque a este mundo no le importa en absoluto la existencia de la humanidad. Anse pegó la mano al cristal de la sala de interrogatorios y se esforzó por acercarse al doctor, queriendo consolarlo. Bien, el doctor respiró hondo varias veces, recuperando a duras penas cierto grado de calma,
Ahora te toca a ti explicar dos cuestiones. La primera, ya que Serán considera que eres humano, ¿por qué no fuiste infectado por la señora Lu? La segunda, ¿por qué entraste al laboratorio de 1344 y te llevaste la muestra inerte? Anse bajó la mirada sin hablar. Tienes que decírmelo, dijo el doctor. Si no logro obtener un resultado, terminarás de nuevo en manos del coronel. Anse sacudió la cabeza en silencio. ¿No has visto los métodos de interrogatorio del ejército? El doctor se levantó de la silla, se paró frente a la pared de cristal y lo miró a los ojos. Si tú tampoco sabes por qué no fuiste infectado, esperaremos a que Lu Feng regrese y a que se restablezca el suministro eléctrico para ir a El Faro a hacer un examen completo, pero tienes que decirme dónde está la muestra del de 1344. Anse siguió sin hablar. Al final, el doctor preguntó. ¿Hay algo que no puedas decirnos a mí y a Serán? Anse asintió. ¿Por qué? Eres un buen chico. El doctor lo miró con una expresión compleja y volvió a repetir, esa muestra es demasiado importante, ¿dónde está exactamente? Capítulo 54. Anse llevaba 20 horas sin dormir. Si se contaba desde el momento en que a la señora le ocurrió el percance, habían pasado unas 5 o 6 horas, y ahora era medianoche. Él no le había revelado nada al doctor. Vencido el plazo, el coronel mayor perdió toda la paciencia e ordenó que se llevara a cabo una interrogación mediante tortura. La sala de interrogatorios estaba completamente equipada, y el método de tortura severa que usaba la humanidad era la electrocución. La sensación de la corriente eléctrica atravesando su cuerpo era como si miles de hormigas venenosas devoraran los nervios de todo su cuerpo al mismo tiempo. Dolor. Un dolor que jamás había experimentado. Anse cerró los ojos, jadeando sin parar, todo su cuerpo temblando mientras finas gotas de sudor frío brotaban de su frente y cada centímetro de su piel convulsionaba. ¿La espora en el laboratorio habría sufrido un trato semejante? Tal vez también. En medio del dolor sin fin, estuvo a punto de perder toda la conciencia. Su mente era un caos total, parecía estar pensando en muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabía qué era lo que pensaba exactamente. Solo sentía vagamente que era algo muy importante. Tampoco sabía cuánto tiempo había pasado exactamente. Aquella tormentosa tortura alargaba cada segundo, volviéndolo tan extenso como toda una vida. En medio de su aturdimiento, de pronto oyó un grito proveniente del pasillo exterior. «Doctor. La frecuencia del campo magnético está aumentando de nuevo». Aquel grito, como un trueno, le produjo un escalofrío que lo espabiló de golpe, y la atmósfera en la sala de interrogatorios también cambió drásticamente. El corazón de Anse dio varios vuelcos. La frecuencia del campo magnético estaba aumentando, aumentando. Eso significaba que la base de la ciudad subterránea se había salvado. Y también significaba que Lu Feng estaba a punto de regresar, si es que seguía con vida. Oyó la voz del doctor. ¿Aumentó? ¿Puede volver a la frecuencia normal? No lo sé, respondió una persona desconocida. Pero la aurora ya está apareciendo. Las fluctuaciones de frecuencia muestran que la base de la ciudad subterránea está realizando un ajuste de frecuencia manual, están a salvo. Cielos, dijo la voz temblorosa del doctor, de verdad. ¿De verdad lograron salvarla? ¿Y las comunicaciones? ¿Se restablecieron las comunicaciones? Rápido, contacten al ejército, abran de inmediato el canal de emergencia, lo que ha ocurrido aquí es demasiado grave, tenemos que decírselo a Lu. Doctor, la voz de Serán resonó de repente, diciendo en voz baja, acabo de recibir un mensaje de emergencia del ejército. Nos prohíben contactar al coronel por cualquier medio. Tras un breve silencio, el doctor preguntó. ¿Por qué? No. No lo sé, dijo Serán. Tal vez sea por la señora Lu y Anse. En un instante, Anse recordó de pronto en que había estado pensando todo este tiempo. Él era el culpable que había robado la muestra importante. La señora Lu era el heteromorfo que había infectado a todo el Edén. Y tanto él como la señora Lu eran personas directamente vinculadas a Lu Feng. Tosió varias veces y dijo con debilidad. Hablaré. La corriente eléctrica desapareció y su mente se aclaró un poco.
Se arrepentía mucho de haberle dicho al doctor aquellas palabras sobre el Edén, la señora Lu y la abeja reina, pero creía que el doctor sin duda entendería su intención. Sin embargo, los efectos secundarios del choque eléctrico eran demasiado fuertes, ni siquiera podía hablar, su cabeza estaba nublada y todo su cuerpo no paraba de convulsionar y tener arcadas. Al final, el doctor abrió la puerta de la sala de interrogatorios y le hizo beber un vaso de agua con glucosa. Anse finalmente se sintió un poco mejor. Lo que dije antes era mentira. Soy un heteromorfo, dijo. Hay un tipo de fluctuación que induce la mutación sin contacto. Hace 5 días, entré en contacto con Sinan en el faro y me infecté. Destruí esa muestra inerte porque ustedes dijeron que era muy importante para la humanidad. Luego, para escapar de la captura, fui al Edén. La señora Lu fue muy amable conmigo, y la usé como centro para infectar a las mujeres de allí. El doctor lo miró frunciendo el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que soy un heteromorfo que ya ha adquirido la cordura humana y que fui infectado hace 5 días. La voz de Anse era muy suave, pero firme. Sabía que su mentira era muy torpe, pero con la inteligencia del doctor, seguro lo entendería. El doctor se quedó estupefacto de repente y su voz tembló ligeramente. Tú. De repente, hifas de un blanco impoluto se desplegaron en el aire. El doctor abrió desmesuradamente los ojos, pero al instante siguiente las hifas le cubrieron a la fuerza la boca y la nariz. En una situación de asfixia, las personas abren la boca de forma reflexiva para respirar desesperadamente, momento que las hifas aprovecharon para introducirse en la boca del doctor. Tras una ráfaga de tos violenta, la mirada del doctor se desvaneció al instante. Un momento después, se desplomó hacia adelante y cayó al suelo inconsciente. Serán desenfundó su arma bruscamente. Cuando Lu Feng regrese, dile, lo que dije antes, mirando a Serán, el tono de Anse llevaba un leve matiz de súplica, y después, finge que perdí el juicio, que intenté atacar al doctor y que me abatiste. Di que mi cadáver también se evaporó y que ya no existo en este mundo. Serán lo apuntaba con el cañón de su arma. ¿Por qué haces esto? ¿Qué eres exactamente? Yo, Anse apretó lentamente entre sus manos la insignia del Tribunal de la Inquisición. Él solo era un hongo, pero no podía decirlo. Sin embargo, estaba a punto de marcharse, eso era algo que había decidido desde el principio. Una vez que se fuera, no importaría lo que los demás pensaran de él. Sabía lo importante que era la base humana para Lu Feng, y que la razón por la que él había podido entrar a la base era porque Lu Feng había elegido confiar en él. Si Lu Feng regresaba y descubría toda la verdad, si sabía cuán llena de odio y decepción estaba su madre hacia el sistema de la base, cómo se había convertido semi-voluntariamente en un heteromorfo y finalmente destruido todo el Edén, y luego, que incluso la persona a la que siempre mantuvo a su lado y en la que había depositado su confianza resultara ser un heteromorfo que albergaba malas intenciones hacia la muestra y tramaba algo desde el principio. Anse no quería que fuera así. No era porque le preocupara cómo la base vería a Lu Feng, él y Lu Feng no tenían una amistad tan profunda, e incluso había sido intimidado bastante por ese hombre. Él solo pensaba que Lu Feng era un buen humano. La señora había dicho que Lu Feng no tendría un buen final, y que no poder ver con sus propios ojos el día en que Lu Feng enloqueciera era su mayor arrepentimiento. Entonces, que Lu Feng nunca llegara a tambalearse era el único deseo digno de mención que él tenía en esa base humana. La señora ya se había ido y los muertos no hablan, que lo ocurrido esta noche se considerara simplemente un caso ordinario de infección accidental. Lo que quiero decir, dijo en voz baja, es que ya no soy un humano. Con un fuerte estruendo, la bala de Serán salió disparada hacia el hombro derecho de Anse. Tras el disparo, la bala se clavó violentamente en la pared opuesta, mientras que Anse tambaleó como si estuviera completamente vacío. Toda su ropa cayó de golpe al suelo, pero el cuerpo de su interior había desaparecido sin dejar rastro, dejando únicamente una sombra blanca que emergió bruscamente ante Serán y volvió a desaparecer al instante. Anse se introdujo rápidamente en el respiradero que estaba en el rincón tras él, lo que pensara Serán ya no le importaba. Se adentró a toda velocidad por el intrincado laberinto de conductos,
prácticamente arremetiendo a ciegas de una habitación a otra, hasta que finalmente salió a una oficina desierta con una ventana. Adoptando su forma humana, abrió la ventana de par en par y la aurora le dio de lleno en el rostro. Apoyándose en el alféizar con los brazos, saltó y se transformó rápidamente en hifas, deslizándose pared abajo hasta tocar tierra. La aurora acababa de aparecer y el suministro eléctrico aún no se había restablecido por completo, no había nadie afuera ni cámaras de vigilancia. Retomando la forma humana y cubriéndose con una túnica hecha de hifas, corrió rápidamente hacia el exterior. Alguien podía salir en su persecución en cualquier momento. Aquel era el trayecto más tenso de la vida de Anse. Cruzó toda la ciudad principal, regresó al distrito exterior y, en la estación de suministros abandonada del distrito exterior, recogió una mochila que contenía ropa sencilla, galletas comprimidas y un mapa. El mapa era lo más importante. Sosteniendo la mochila, avanzó hacia el exterior siguiendo la ruta del transporte ferroviario. El camino era largo y caminó mucho tiempo en la oscuridad de la noche, pero no importaba. Cuando la aurora comenzó a desvanecerse y un leve tono rojizo emergió en el horizonte oriental, Anse llegó a la puerta del distrito exterior. La oficina de análisis, el tribunal de la Inquisición. Las construcciones de la puerta de la ciudad estaban exactamente igual a cuando él había llegado, solo que, al haberse vaciado el distrito exterior, todo estaba cerrado con candado. Anse se dio la vuelta y fue al pie de la muralla, se subió al techo de un vehículo blindado y luego extendió la mano, transformando sus dedos en hifas para trepar por la muralla. Quizás debido al viento solar de los últimos días, una vista extraña se desplegaba en la muralla, estaba cubierta uniformemente por una capa de arena, y los diminutos granos parecían haberse fundido e incrustado con la pared de acero. Cuando las hifas se posaron allí, fina arena blanca cayó suavemente, pero la capa interior seguía siendo arena. Tras escalar lentamente, Anse se puso de pie en lo alto de la muralla. En ese momento, algo a su lado se agitó. Anse giró la vista y descubrió que, junto a la ametralladora pesada en la cima de la muralla, había una abeja negra del tamaño de 2 personas y a poca distancia había unas cuantas más. Era fácil deducir que habían volado desde el Edén hacía poco tiempo y descansaban allí temporalmente. Aquella abeja se sobresaltó por su movimiento y agitó las alas, a punto de salir volando. Anse frunció los labios y, en cuestión de un instante, tomó una decisión. Transformando una parte de su cuerpo en hifas más flexibles, suaves y ligeras, se abalanzó hacia adelante para envolverse por completo en el cuerpo de la abeja negra, hundiéndose en las cerdas del lomo del insecto. La abeja negra se asustó, sus alas zumbaron con fuerza y se elevó a toda velocidad hacia el cielo, saliendo disparada a lo lejos. Anse permaneció firmemente sujeto a su lomo mientras el viento fresco de la mañana le daba de lleno en el rostro. Entrecerró los ojos y contempló de nuevo toda la base humana, el sol estaba saliendo, y la deslumbrante aurora matutina vertía una inmensa luz dorada que envolvía aquella ciudad grisácea. De repente, oyó un rugido que se aproximaba a lo lejos, viniendo desde una distancia aún mayor. Abrió los ojos levemente y vio un punto negro a lo lejos que se agrandaba poco a poco, era la silueta familiar de un caza de combate, el PL-1109. Su forma oscura estaba bañada por un tenue resplandor dorado en el mar de nubes del amanecer, flanqueado a ambos lados por escuadronas de aviones de escolta. Su velocidad de vuelo disminuía paulatinamente y toda la formación descendía despacio, disponiéndose a aterrizar. Lu Feng había regresado a salvo. Aunque la misión de rescate en la base de la ciudad subterránea era una tarea casi imposible, el coronel parecía ser siempre un hombre omnipotente. Estimulada por el sonido, la abeja negra voló aún más rápido hacia la distancia, y el fuerte viento hizo restallar las mangas de Anse. Mirando hacia allí, sin saber por qué, aunque el viento del amanecer hacía que le escocieran los ojos, Anse sonrió. Recordó la escena en que vio a Lu Feng por primera vez bajo la puerta de la ciudad. Aquel día, el coronel inquisidor supremo de la humanidad había levantado la vista a lo lejos hacia su dirección, revelando tras el ala de su gorra negra un par de fríos ojos verdes. La rosa de la señora se había marchitado, pero él esperaba que el coronel siguiera siendo siempre ese coronel. Adiós. Capítulo 55. Módulo A1 normal. Módulo D3 normal. Motor.
Toda la aeronave se sacudió violentamente. Industria aeronáutica. Fallo desconocido del motor. Iniciar procedimiento de aterrizaje de emergencia. Capitán, el procedimiento de emergencia no se ha iniciado. Cambiar a modo manual. Toda la aeronave vibraba descontroladamente y el estruendo del motor era intermitente. Hubbard aferró el reposabrazos de su asiento y comprobó que el cinturón de seguridad estuviera bien ajustado. ¿Falló?, dijo Lufeng. ¿No lo revisaron antes del despegue? Viaje aéreo. A su lado, Hubbard frunció ligeramente el ceño. ¿Fuimos atacados por algún heteromorfo volador durante el vuelo? Otro oficial dijo, no, estuvimos seguros todo el trayecto. Hubbard entrecerró los ojos. Ahora que lo mencionas, hace 3 horas uno de nuestros aviones de escolta también se estrelló. La cabina no dejaba de temblar, el avión subía y bajaba, hasta que finalmente logró mantener la estabilidad y aterrizó de lado. Ejército de tierra. Se abrió la puerta de la cabina, el copiloto y el navegante estaban pálidos. El navegante se arrodilló y vomitó junto a la papelera. Dios mío, dijo el copiloto. Por poco no llegamos, el motor tiene que tener un problema, nunca había visto una falla así. Este avión no sirve, hay que hacerle una revisión completa. Aunque casi no llegan, aterrizaron a salvo. Anatomía. En el momento de bajar del avión, Lufeng alzó la vista hacia la ciudad bajo la luz del amanecer. En el distrito exterior, un grupo de abejas emprendió el vuelo y desapareció en el horizonte. ¿Abejas?, dijo Hubbard. Pero no tuvieron tiempo de seguir discutiendo. Una fila de oficiales del Centro de Frente Unido estaba alineada bajo la escalerilla. Bienvenidos de vuelta, dijo el líder tras saludarlos militarmente, con expresión seria. En nombre de la base, los felicito por su éxito. Hubbard no tenía rango militar, así que no le preocupaban las formalidades del ejército. Fue directo al grano. ¿Qué ha pasado en la base? Industria aeronáutica. El oficial tensó los labios y dijo, una catástrofe indescriptible. Luego se dirigió a Lufeng, Coronel Lufeng, acompáñenos, por favor. Lufeng echó un vistazo a su alrededor sin decir nada y lo siguió al vehículo. Mientras miraba la dirección en la que se iban, la mirada de Hubbard era sombría. A su lado estaba un oficial superior del Estado Mayor, quien dijo, la relación entre el Centro de Frente Unido y el Coronel Lu no es buena. He oído que el primer día que se convirtió oficialmente en inquisidor, mató a un teniente general del Centro de Frente Unido, dijo Hubbard con los brazos cruzados. El oficial no dijo nada, en esa situación, callar equivalía a confirmar. Viaje aéreo. Centro de Frente Unido. En resumen, así están las cosas, dijo el general sentado al final de la larga mesa. La jerarquía militar de la base era estricta, pero el Tribunal de la Inquisición era una excepción. En sus inicios era solo una institución conjunta entre el Faro y el Ejército, compuesta principalmente por científicos, sin rangos demasiado altos. Más tarde, el Tribunal de la Inquisición estuvo destacado casi todo el año en el distrito exterior, donde los rangos eran aún más limitados. Los directores de la Oficina de Defensa Urbana y de la Oficina de Asuntos Urbanos eran oficiales de rango coronel, por lo que durante años nadie había propuesto ascender al Inquisidor Supremo. Pero todos sabían que el Inquisidor Supremo tenía el poder de juzgar y dar órdenes por encima de cualquier rango, su poder real superaba con creces el de un coronel. Por eso, la existencia del Inquisidor Supremo parecía aún más temible y cautelosa, pero la base no podía prescindir de él. La voz de Lufeng era muy suave, sin mostrar emoción. ¿Cuántas personas quedan en la base? Ejército de tierra. Según un recuento preliminar, han sobrevivido 8.700 personas. Actualmente, el Centro de Frente Unido ha enviado escuadrillas de vuelo para rastrear la trayectoria del enjambre, dijo el general. Coronel Lu, debo declarar que los 2 sospechosos directos de esta catástrofe están relacionados con usted. Lo siento, dijo Lufeng. Pero soy absolutamente leal a la base. La base confía en usted, dijo el general. Usted sabe lo que debe hacer. Sí, respondió Lufeng con voz indiferente. La escuadrilla PL-1109 presenta una falla desconocida y no puede realizar misiones de vuelo.
Solicito un cambio de asignación. Bien. Biología. Anocheció. Anse no sabía hacia dónde volaría su abeja negra, pero estaba a punto de secarse por el viento. Así que cuando la abeja negra aterrizó para descansar brevemente, volvió a convertirse en hifa y le cubrió toda la cabeza. La abeja negra se quedó dormida, sin sorpresa alguna. El lugar era muy seco, una llanura desértica, inadecuada para que crecieran hongos. Anse sacó ropa humana de su mochila, se la puso, comió un poco de galletas comprimidas y bebió agua. Usando el cuerpo de la abeja negra como refugio del viento, pensaba dormir allí esa noche. Desde el cielo llegó el rugido de un avión, Anse levantó la vista y lo vio volar hacia el sur. A lo largo del día, habían pasado más de 10 aviones rumbo al sur. Anse había pensado mucho sobre la espalda de la abeja negra y por fin tenía una suposición. La abeja negra también volaba hacia el sur. Aquel grupo de abejas debía tener un destino, un lugar adecuado para sobrevivir, y los aviones de los humanos los perseguían. Su objetivo era matarlas, porque eran abejas que habían obtenido genes humanos. Los artrópodos eran un grupo muy débil entre los monstruos salvajes. Si no los exterminaban por completo, los genes humanos se dispersarían a través de la cadena alimenticia por todo el exterior, y si esos monstruos se unieran para atacar la base, sería muy peligroso. Física. En cuanto a cómo podían los humanos rastrear a esas abejas, no lo sabía, por lo que parecía, su abeja negra no estaba dentro del alcance de la búsqueda. Miró el avión, era pequeño, parecía una especie de caza. Volaba de manera inestable, temblando en el aire. Anse frunció el ceño y observó en silencio cómo, tras una violenta sacudida, el avión explotaba en una bola de fuego en el cielo lejano y luego caía rápidamente. Había visto la misma escena 2 veces durante el día. Los aviones humanos sufrían accidentes con frecuencia, y no sabía por qué. Anse se envolvió en su ropa y cerró los ojos. El estruendo en el cielo no cesaba, pero estaba escondido bajo la abeja negra y era de noche, los humanos no deberían poder verlo. Viaje aéreo. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, un fuerte estruendo lo sobresaltó y abrió los ojos. El viento era fuerte y el rugido también, de un modo extraordinario. Anse forcejeó para ver el origen. A 100 metros, un caza humano se sacudió violentamente en el aire, inclinó la cabeza hacia abajo y se estrelló contra el suelo con un golpe seco. Un ala se dobló y el avión volcó de lado. El suelo tembló, y un denso humo se elevó del avión. Anse frunció el ceño aún más y se levantó para acercarse. A veces le era difícil explicar sus motivaciones, como el día en que arrastró a Anse, gravemente herido y moribundo, hasta su cueva. La puerta de la cabina se había deformado y retorcido. Cuando Anse, con todas sus fuerzas, logró abrir la puerta dañada, un cuerpo rodó hacia afuera. Llevaba el uniforme azul oscuro de un piloto del ejército, estaba cubierto de sangre y tenía los ojos cerrados. Anse se inclinó para comprobar con cuidado si respiraba. Biología. Ya estaba muerto. Se metió en la cabina, en el otro asiento también había un hombre muerto. Anse entró, y detrás estaban el compartimento de pasajeros y el de armas. Pensó que los dos de adelante ya no respiraban, no había manera de salvarlos, pero quizás podría encontrar algunos suministros allí. Así, entró en el compartimento trasero. En el instante siguiente, se quedó completamente atónito. Justo frente a él, en diagonal, había una persona, inmóvil, con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento delantero. A Anse se le cortó la respiración. Se acercó rápidamente, levantó la parte superior del cuerpo de esa persona y vio su rostro. Era Lu Feng. Industria aeronáutica. Lu Feng también estaba muerto. Anse no podía describir lo que sentía en ese momento. ¿Lu Feng, muerto? No tuvo tiempo de pensar porque Lu Feng estaba allí, solo pudo temblar mientras le comprobaba la respiración. Al instante siguiente, su ánimo subió y bajó, aún respiraba. El compartimento estaba intacto, el cinturón de seguridad bien abrochado, Lu Feng no había sido golpeado por nada. Seguramente había perdido el conocimiento por la fuerza del impacto al estrellarse. En el reducido espacio, el aire olía a quemado, un hilo de humo provenía de la cabina.
Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. La pistola de Lu Feng estaba en su cinturón, la tomó, luego levantó a Lu Feng y, con el hombro, lo sostuvo por el brazo para intentar sacarlo de allí. Fuerza aérea. Pero era muy difícil, no podía arrastrarlo, la distancia entre el asiento y la pared delantera era demasiado estrecha. El olor a crea quemado se intensificaba, y del comunicador salían chasquidos de electricidad, siseos, entremezclados con la voz de un operador. El centro de Frente Unido llama al coronel Lu Feng, responda, por favor. El centro de Frente Unido llama al caza PJ-103, responda. El humo se hacía más denso, el motor rugía. Anne se apretó los dientes y dio un tirón con fuerza. Vio a Lu Feng abrir los ojos de repente. A continuación, todo giró. Lu Feng lo sujetó y, en un abrir y cerrar de ojos, pateó la puerta de emergencia lateral, los restos de acero cayeron rodando con humo. Luego, de repente, atrajo a Anse hacia él con fuerza, y ambos cayeron pesadamente al suelo de abajo. Pero Lu Feng no se detuvo, con una mano sujetó la muñeca de Anse, con la otra le agarró el hombro y lo empujó, y los dos juntos cayeron en una depresión del terreno cercana. Anatomía. Dolía un poco. Anse, por instinto, se abrazó a Lu Feng. Al segundo siguiente, una explosión ensordecedora resonó en sus oídos. En el hoyo, el suelo tembló y cayeron piedras. Anse levantó la vista, en el cielo nocturno estalló un fuego artificial brillante y denso, el caza se incendiaba con llamas furiosas. Una ola de calor les golpeó la cara, el resplandor parecía un relámpago dorado que no se extinguía. Los restos del avión volaron en todas direcciones como meteoros. Una mano destrozada se elevó alta con el fuego artificial, se detuvo un instante en su punto más alto y luego cayó. La muñeca aterrizó lejos, la palma, cerca de donde estaban ellos, levantando una nube de polvo. El avión había explotado, como las dos fallas que Anse había presenciado antes. 3 segundos después, el estruendo se detuvo. Había silencio en todos los alrededores, solo quedaban el viento y el crepitar de las llamas movidas por él, mientras el humo espeso se elevaba. Por poco. Si no hubiera entrado en el avión, quizás la vida de Lu Feng habría terminado en esa explosión, y nunca habría sabido quién era el que había muerto en el accidente. Física. O si hubiera entrado pero Lu Feng no hubiera despertado a tiempo, los dos habrían muerto. Habiendo escapado de la muerte, le dolía un poco el pecho, la sangre le subía, los oídos le zumbaban, solo podía oír la respiración de ambos. Después de un largo rato, oyó a Lu Feng decir en voz baja, gracias. Anne se jadeó unas cuantas veces, con todo el cuerpo adolorido. Las partes lastimadas al caer no eran nada, los efectos residuales de la electrocución y el trato brusco de los soldados eran peores. Anne se levantó la cabeza. Y así, se encontró con la mirada de Lu Feng. Durante esos segundos en que se miraron, el dolor que le atravesaba los miembros volvió desde lo profundo de su conciencia, como si estuviera de nuevo en aquella estrecha y fría sala de interrogatorios, solo que esta vez el interrogador era Lu Feng. Biología. Lu Feng le inspiraba más peligro y miedo que todos los demás. Lu Feng lo miró largamente, y Anse no podía descifrar su expresión. Solo oyó la voz muy baja de Lu Feng, palabra por palabra, ¿Anse? Anse no respondió. El nombre en su tarjeta de identificación era Anse, pero se hacía llamar Anse, aunque era común en el distrito exterior cambiar el nombre de asignación aleatoria si no te gustaba. Eso no ocultaba que la inconsistencia era una brecha en sí misma. Aquellos ojos, ojos que parecían verlo todo, iguales a los del primer día que se vieron. Aquel día, al entrar por la puerta de la ciudad, ya había estado dispuesto a morir bajo la bala del Inquisidor Supremo, pero Lu Feng lo había dejado pasar. Sin embargo, no podía escapar, esa prueba había llegado solo con 2 meses de retraso. Industria aeronáutica. Oyó a Lu Feng preguntar con frialdad, ¿dónde está la muestra? Anse no podía responder a esa pregunta, pero el tono y la autoridad del Inquisidor Supremo le daban más miedo que la electrocución. Mordiéndose los labios con fuerza, dijo por fin, me la comí, no queda nada. Los dedos de Lu Feng presionaron su abdomen, ejerciendo una ligera presión hacia abajo, a través de la fina tela, la sensación fue terriblemente clara.
Anse se aterrorizó tanto que todo su cuerpo se entumeció, y se dio cuenta con claridad de que si Lu Feng supiera que la espora aún podía ser extraída, no dudaría en abrirle el cuerpo, igual que medio año atrás había cortado su hifa con una navaja militar. No podía pensar, su mente estaba en blanco. Solo podía mirar a Lu Feng. A la luz de la luna y del fuego, el coronel no mostraba ninguna expresión. Sus cejas finas y frías, sus ojos largos y verde oscuro, no tenían ni una pizca de calidez ni revelaban emoción alguna. Siempre era perfecto, y también frío e implacable. Anse jadeó suavemente. Originalmente había escondido la pistola de Lu Feng detrás de su espalda, ahora la empujó más atrás, intentando ocultarla mejor. Después de todo, sin pistola, Lu Feng no podía hacerle nada. Fuerza aérea. Pero ese movimiento permitió que Lu Feng notara la existencia de la pistola. Sus ojos se agudizaron, su movimiento fue increíblemente rápido, con una fuerza que no admitía resistencia. Con la mano contraria, sujetó a Anse contra su pecho, y con la otra estiró los dedos de Anse y recuperó la pistola rápidamente. Anse jadeó agitado, luchando desesperadamente. ¡Bam! Sonó un disparo. Anse se quedó en blanco por un instante, pero luego descubrió que seguía vivo. Oyó un ruido sordo de algo pesado a lo lejos, acompañado del rugido de un monstruo. Se giró y vio a una criatura parecida a un lagarto, alcanzada en un punto vital por Lu Feng, caer retorciéndose. Anse tembló ligeramente. Sabía que en este mundo, él y aquel monstruo eran de la misma clase, y que Lu Feng y ellos eran enemigos eternos. El comunicador de Lu Feng volvió a emitir una voz distorsionada e intermitente en medio de ruidos eléctricos agudos. CE, Centro llama a, el Casa 03, responda, por favor, anatomía. La voz fría y grave de Lu Feng respondió a la llamada, PJ 103 recibido. El Casa se ha estrellado. Piloto confirmado muerto. Por favor, progreso de la misión, envíen, coordenadas. La voz se distorsionaba cada vez más, si no era por un problema del comunicador, entonces la red de comunicaciones de la base que cubría el exterior se había derrumbado de nuevo. Durante el mes que Anse había pasado en el distrito exterior, había sabido por retazos de conversaciones del equipo de mercenarios que la señal en el exterior nunca había sido buena. Solo oyó la voz indiferente de Lu Feng, objetivo controlado. Orden, confirmen, tipo de mutación, recuperen las pistas perdidas, ejecútenlo. Por favor, el sonido se cortó abruptamente. ¿Lo has oído? La voz de Lu Feng era ronca, su tono parecía tener un ligero temblor al final, pero era más una dureza forzada. Responde. El cañón helado presionó la sien de Anse. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de lo cerca que estaba de la muerte. El miedo lo dominaba por completo. Tartamudeando, dijo, no. No te la daré. Física. PJ 103, por favor. La transmisión del comunicador llevó todas las emociones a su punto álgido. Y luego se detuvo de repente. Zumbido. El ruido eléctrico aumentaba, primero era un siseo, luego un zumbido prolongado, y finalmente, tras un agudo aumento de tono, desapareció de golpe. En su lugar, una frecuencia suave, una voz femenina y amable, disculpen, debido a la influencia del viento solar o de la ionosfera, la señal de la base se ha interrumpido. Esto es normal, no se alarmen, todas las actividades continúan como siempre. La señal de comunicaciones se restablecerá periódicamente. Entonces les enviaremos una transmisión pública, manténganse en sintonía. Disculpen, debido a la influencia del viento solar o de la ionosfera, biología. Anse seguía inmovilizado. Estaban tan cerca, a una distancia peligrosa al máximo, Lu Feng podría matarlo en cualquier momento. También podía sentir el latido y la respiración de Lu Feng, con un rostro tan sereno, pero su pulso no era tranquilo. Los dedos de Lu Feng se cerraron sobre el hombro de Anse, tocando justo su herida. Anse dio un respingo, se le empañaron los ojos, tembló y soltó un gemido. El cañón helado seguía en su sien, sin calentarse ni un poco por su temperatura corporal. La sombra de la muerte y su miedo no se desvanecían en absoluto.
Anse abrió la boca, y por un instante apenas podía hablar. Sabía que se había derrumbado, si es que los hongos podían derrumbarse. Todas las escenas de su vida pasaron rápidamente ante sus ojos, y no podía aferrarse a nada, no podía obtener nada. La noche anterior, todavía había estado pensando en qué mentira podría decir para proteger a aquel coronel. Yo, no te la daré, se cubrió el vientre con la mano, su voz temblaba tanto, entrecortada y con llanto. Te odio. El cañón tembló de repente. Ansiedad y estrés. Por favor, manténganse en sintonía. Las últimas palabras de la transmisión se desvanecieron. Todo quedó en silencio. El fuego de los restos se apagó, el sonido del comunicador se detuvo, todas las conexiones se cortaron. Aquí no había rastro de presencia humana, desierto por doquier, una llanura interminable que se unía al cielo nocturno. Como si los humanos nunca hubieran existido. Sin humanos, sin civilización humana, sin base humana. Todas las luchas y conflictos, desaparecieron de repente con la pérdida de la señal. En este desierto ancestral, solo quedaban ellos dos. Fuerza aérea. Un ruido sordo, la pistola cayó al suelo. Lu Feng cerró los ojos y abrazó a Anse con fuerza, contra su pecho. Capítulo 56. Desde el momento en que Lu Feng lo abrazó, Anse comenzó a temblar violentamente. Apoyado contra él, con la frente apoyada en el hombro de Lu Feng, era completamente incapaz de describir lo que sentía en ese momento. Solo sentía como si una mano le estrujara el corazón, apretándolo con fuerza. Un dolor agudo lo inundó, y grandes gotas de un líquido cálido brotaron de sus ojos. Sabía que estaba llorando, sabía que aquello eran lágrimas, algo que solo los humanos poseían, pero era la primera vez que experimentaba esa sensación. Pensó que, si Lu Feng no lo hubiera dejado ir hacía 2 meses, cuando se reveló su identidad como heteromorfo, no habría sentido que había traicionado la confianza de Lu Feng. Si durante estos días no hubiera desarrollado algo parecido a una amistad con Lu Feng, tal vez no habría tenido tanto miedo al enfrentarse a la boca de su arma. Y si, además, Lu Feng no lo hubiera abrazado, tal vez no se habría sentido tan agraviado. Pero ¿por qué Lu Feng había bajado el arma? No lo sabía. Nunca antes había experimentado emociones tan intensas, hasta el punto de ser incapaz de procesar cualquier otra cosa. Probablemente lloró durante mucho tiempo, incluso cuando ya no le quedaban lágrimas, seguía sollozando levemente de vez en cuando. Más tarde, Lu Feng finalmente lo soltó. Lo vio caminar hacia los restos del avión, usar las piezas esparcidas por el suelo para forzar la cola de la aeronave y extraer una caja de color naranja brillante. Se frotó los ojos y, con la voz un poco ronca, preguntó: ¿por qué se averió? Fallo en el motor, dijo Lu Feng. La caja negra registra la información del fallo, solo podremos analizarla cuando regresemos a la base. Anse dijo. Vi caer varios aviones. Lu Feng emitió un leve sí. Incluso si Anse era solo un hongo, sabía que el hecho de que tantos aviones sufrieran fallos en el motor al mismo tiempo era algo sumamente extraño. Lu Feng regresó a su lado. ¿Dónde vives? Anse. En el suelo. Lu Feng enarcó una ceja. Inmediatamente después, cerró la boca y no volvió a hablar. Esa respuesta de en el suelo realmente no sonaba como algo que diría un humano. Sin embargo, Lu Feng no tardó en notar lo único inusual en aquel páramo, el abejón negro y la mochila en el suelo. Se dirigió hacia allí, y Anse lo siguió, pero sintió un dolor agudo en la pantorrilla, se había golpeado hace un momento. Lu Feng se dio la vuelta para mirarlo. Anse se mordió el labio inferior y lo siguió cojeando. Y luego, Lu Feng lo cargó a la espalda. Ser cargado a la espalda por el coronel era algo que resultaba extraño la primera vez, pero familiar la segunda, así que Anse encontró fácilmente su posición. Estaban muy juntos, una distancia que no parecía la adecuada entre un humano y un heteromorfo. Bat esta noche, el coronel no parecía el coronel, y el heteromorfo tampoco parecía un heteromorfo. Al rodear el cuello de Lu Feng con sus brazos, Anse tocó algo. Alrededor del cuello de Lu Feng también colgaba un colgante rígido.
Haber escapado con vida de las manos de Lu Feng parecía haberle dado bastante valor, y la forma de aquel colgante le resultaba demasiado familiar. Con los dedos apoyados en el cuello de Lu Feng, extrajo suavemente el objeto, y Lu Feng no mostró ninguna objeción, como si consintiera el gesto. Al final de la cadena de metal plateado, un casquillo de color latón destellaba con un brillo tenue bajo la aurora. Anse no sabía qué significaba aquello, y dejó escapar un suave "oh". Entonces escuchó a Lu Feng decir con indiferencia: «Mi padre». Anse no habló durante mucho tiempo. Pasados unos 3 minutos, volvió a meter el colgante dentro de la ropa de Lu Feng, apoyó dócilmente la cabeza en su hombro, encogió los brazos y no volvió a moverse. A través de la ropa, Lu Feng sintió como la persona a su espalda primero tensaba el cuerpo con cierta timidez y luego se relajaba gradualmente, colgándose por completo de él. Después de lo ocurrido hoy, que Anse aún pudiera apoyarse en él de forma tan indefensa, este chico siempre hacía cosas que superaban sus expectativas. El cálido aliento de Anse rozaba su cuello y hombro. Tenía el peso normal de un chico de su edad, pero para Lu Feng no resultaba pesado en absoluto. Se apoyaba blandamente contra él, como si los peligros y temores de este mundo no tuvieran nada que ver con él. Lu Feng recordó el año en que se unió al Tribunal de la Inquisición. No había ninguna razón especial para unirse al Tribunal de la Inquisición, a veces, simplemente quería proteger a todos. Pero en una era como esta, aquello no era más que una ilusión condenada al fracaso. Protegió a algunos, pero también lastimó a muchos. Esa no era su intención original, pero estaba destinado a convertirse en la persona más odiada por todos. La respiración de Anse se volvió gradualmente más ligera y acompasada. Había llorado mucho hoy y debía de estar cansado de tanto llorar. Como cualquier criatura inocente que apenas conoce el mundo, este pequeño heteromorfo probablemente estaba a punto de quedarse dormido. Lu Feng también recordaba aquella tarde de hacía un mes, cuando los insectos asolaban la ciudad y recibió la llamada de Anse. Su voz era suave, como si tuviera miedo. Este era su 7º año como Inquisidor Supremo. En 7 años, esta era la primera vez que alguien le pedía ayuda, nadie más lo habría hecho. Sintió que al menos era capaz de proteger a una persona en particular, al menos en ese instante, una efímera esperanza había surgido en su corazón. Para cuando lo bajó, Anse ya estaba casi dormido. Lu Feng colocó su propia chaqueta bajo su cabeza a modo de almohada, pero este hombre claramente no sabía cómo cuidar de los demás, y la insignia en su pecho volvió a molestar a Anse. Anse la retiró y descubrió que era exactamente la misma que había estado llevando consigo en la base. Cuando escapó en su forma de Ifa, toda su ropa, incluida esta insignia, probablemente se había quedado esparcida por el suelo, pero ahora la insignia había vuelto a Lu Feng. Sosteniéndola, Anse preguntó con cautela: ¿Te dijo algo el doctor? Lu Feng lo miró desde arriba. ¿Qué quieres decir? Anse susurró. Nada. En un principio, Lu Feng tenía la intención de explicárselo seriamente, pero de inmediato vio a Anse recostado sobre su uniforme, abrazando la mochila y acurrucándose como una bola, mirándolo con sus ojos oscuros, como si fuera muy propenso a los cambios emocionales. Así que Lu Feng soltó una risa burlona y dijo con indiferencia: ¿De verdad crees que tienes tanta influencia? Anse se dio la vuelta, dándole la espalda por completo. Capítulo 57. Anse no aceptaba esa valoración. Lu Feng consideraba que no tenía la capacidad de infectar a todo Edén, y él sentía que Lu Feng estaba enfatizando su debilidad una vez más. No era la primera vez que este hombre decía algo semejante. Aunque lo que decía el coronel era cierto y él de verdad no podía provocar la infección de todo Edén, ni siquiera la de una sola persona. No podía aceptar que su mentira se hubiera descubierto por culpa de su propia debilidad y no porque la mentira no fuera lo bastante ingeniosa. Solo podía consolarse pensando que tal vez únicamente Lu Feng no creía en sus palabras. Solo Lu Feng era detestable. «No tienes permitido dormir aquí», dijo. «¿Mm?» preguntó Lu Feng. «No lo tienes permitido», repitió Anse. «¿Por qué?», inquirió Lu Feng. Anse estaba de espaldas a él. Al principio no quería decir nada y estaba decidido a expulsar al coronel de su territorio,
pero tras dudar un poco, terminó explicándole la razón con seriedad. Podrías contraer una infección sin contacto. Ah, dijo Lu Feng con voz muy baja. El abejorro está vivo. Sé. Entonces oyó decir a Lu Feng. Si está vivo, ¿por qué está inconsciente? Esta vez, aunque mataran a Sé, no volvería a abrir la boca. Lu Feng era la clase de persona a la que solo le bastaba que le revelaras el más mínimo detalle para adivinar toda la situación con total claridad. Sin embargo, el coronel no se lo puso difícil esa noche. Yo haré la guardia, dijo. Sé dejó escapar un suave, y volvió a preguntar. ¿Tienes frío? No, contestó Lu Feng. Solo entonces Sé cerró los ojos. Sus emociones estaban un poco agotadas esa noche, sujetó la insignia, se acurrucó y se quedó dormido de forma excepcionalmente rápida. Pero a mitad de la noche, el frío lo despertó. Los incidentes en el campo magnético durante los últimos días habían provocado que el viento solar hiciera estragos. La atmósfera se había vuelto más tenue y la diferencia de temperatura entre el día y la noche había alcanzado un nivel aterrador. Sé sentía frío en todo el cuerpo. Abrió los ojos, se sentó e inconscientemente miró a su alrededor buscando la figura de Lu Feng. Distinguió con facilidad al coronel a poca distancia. Lu Feng estaba apoyado bajo una roca erosionada por el viento con una forma estrafalaria, y frente a él había dispuesto de manera ordenada algunas ramas de arbusto, apiladas en forma de cono. Sé se frotó los ojos y caminó hacia allí sosteniendo la chaqueta de Lu Feng. El coronel se la había dado como almohada, por lo que en la parte superior del cuerpo solo llevaba la camisa interior del uniforme. Le tendió la chaqueta y le preguntó de nuevo. ¿Tienes frío? Lu Feng jugaba con un encendedor en la mano. Póntela tú, dijo. Pensé que podrías dormir un poco más. Sé. Ah. Lu Feng le arrojó el encendedor a los brazos. Acompáñame a recoger leña. Es decir, el coronel sabía desde hacía tiempo que era probable que el frío lo despertara y tenía la intención de encender una fogata. Y al decir, pensé que podrías dormir un poco más, Sé tradujo esa sutil afirmación del coronel y llegó a la conclusión de que lo que de verdad quería decir era, ¿cómo es posible que seas aún más delicado de lo que imaginaba? Sé. Por un momento, en el aire solo se oían sus pisadas, el viento y los aullidos lejanos e imprevisibles de los monstruos. Caminaron hacia afuera, en el páramo crecían algunos arbustos dispersos que habían muerto bajo el embate del viento solar, secándose por completo y volviéndose ideales para encender fuego. ¿Has estado buscando ramas todo este tiempo? Preguntó Sé. No, dijo Lu Feng con calma. Hay monstruos, no puedo alejarme demasiado. Sé dejó escapar un suave, ah. Quería decirle a Lu Feng que, en realidad, a la mayoría de los monstruos no les interesaba un hongo como él, pero de inmediato se dio cuenta de que Lu Feng lo estaba protegiendo, y sintió una sutil punzada de felicidad. Siguió de cerca al coronel. De repente, Lu Feng se detuvo en seco. Sé se detuvo de inmediato también. Él también lo había oído. En medio del silencio de la llanura, de pronto resonó un sonido. SSS, SSS. SSS, SSS. SSS, SSS. Un crujido escalofriante resonaba de forma irregular en el campo abierto, era tenue pero sumamente nítido, como si sonara justo al lado del oído. Los dos primeros intervalos fueron extremadamente largos, pero el tercero fue muy corto. SSS, SSS. Cuando el sonido volvió a escucharse, Lu Feng empujó a Sé hacia abajo por los hombros y ambos se agazaparon sobre la arena, escondiéndose detrás de una matorral. SSS, SSS. Bajo la aurora, una enorme sombra negra apareció en el límite de las dunas onduladas. Su forma era aproximadamente elíptica, la estructura de su cuerpo resultaba difusa y su superficie era accidentada, como si una masa de carne podrida hubiera sido amasada toscamente. En el centro del cuerpo se elevaba un tumor carnoso y liso, cubierto de globos oculares de diversos tamaños, esa era su cabeza.
Debajo del gigantesco cuerpo de aquella sombra crecían innumerables extremidades, algunas gruesas y otras delgadas, unas parecían las patas traseras de un reptil, otras las pinzas de un insecto y algunas parecían brazos humanos. Esas extremidades se agitaban, sosteniendo su pesado andar sobre el terreno irregular y dejando una marca ondulada de más de 5 metros de ancho en la superficie cubierta de grava. De ese modo, con una postura espeluznante, avanzó en paralelo hasta los restos del avión estrellado. Cada vez que se desplazaba cierta distancia, el SSS emanaba de la superficie de su cuerpo, propagándose uniformemente hacia el exterior. Tal vez aquel fuera su órgano fonador. Anne se contuvo el aliento mientras contemplaba cómo en la mitad del cuerpo de aquel monstruo indescriptible e inefable se abría una fisura, dejando al descubierto una densa hilera de púas y colmillos en su interior. ¡Crack! El estridente chirrido del metal rozando resonó en el aire, seguido por un caótico estrépito de chasquidos metálicos, roturas, masticación y deglución. Se estaba alimentando de aquellos restos. A pesar de haber vivido tanto tiempo en el abismo, Anne jamás había sabido de un monstruo capaz de alimentarse de metal. En el abismo no faltaban vehículos blindados abandonados ni piezas rotas de armas de fuego, pero ningún monstruo les prestaba atención. O tal vez el propósito de la criatura ante ellos no era el metal, sino los cadáveres de los dos pilotos entre los escombros. Era fácil imaginar que, para un ser tan extravagante capaz de triturar y tragar aleaciones metálicas, la carne y los huesos humanos resultaban tan blandos y fáciles de masticar como un poco de barro. No obstante, no se entregó a devorar con afán los restos de la gran explosión y el incendio, solo dio menos de 5 bocados. SSS. Cuando la boca se cerró, el sonido volvió a emitirse. La criatura cambió de dirección, a 100 metros por delante se encontraba el abejorro negro, que seguía inerte. ¡Crack! Toda la parte frontal del abejorro negro desapareció en su cuerpo. Anne se vio como un extremo del cuerpo del monstruo se alargaba y un par de alas translúcidas con brillo metálico caían, vibrando unas pocas veces y emitiendo un sonido similar al de las hojas al agitarse con el viento de otoño. SSS. Al segundo siguiente, todos los ojos de su cabeza se volvieron hacia la dirección donde estaban Anne y Lu Feng. Capítulo 58. SSS. Esta onda sonora pareció provocar una onda en el aire. En un instante, Anne se dio cuenta de que no dependía de sus ojos, sino del sonido para localizar su posición. Innumerables patas se retorcieron y la criatura se movió hacia aquí. ¡Pum! El disparo resonó en el cielo nocturno. El viento sopló al lado de Anne mientras Lu Feng subía a una roca alta a una velocidad inimaginable y realizaba el primer disparo. El siseo se detuvo. Los globos oculares de su cuerpo giraron lentamente y un rugido ronco e intermitente surgió en voz baja. Su tráquea debía de estar llena de pústulas, pensó Anne. El segundo disparo impactó en un ojo de la parte superior derecha. El rugido se intensificó y Anne abrió los ojos de par en par de repente. Sangre. Sangre de un color rojo negruzco brotó de la herida de aquel ojo, no brotó, sino que salió disparada a chorros. Lu Feng disparó varias veces seguidas. La abertura se pudrió y se agrandó gradualmente, y la sangre brotó de allí como una fuente. El aullido del monstruo se amplificó innumerables veces. Anne levantó la vista hacia Lu Feng y vio que su mirada era fría y calmada, como si todo estuviera dentro de lo previsto. Volvió a mirar al monstruo. Sus alas temblaban, pero su cuerpo era demasiado pesado para emprender el vuelo por completo. Se abalanzó con locura, chocando directamente contra la roca donde se encontraba Lu Feng. Con un fuerte estruendo, la roca tembló, desprendiendo polvo y escombros. Lu Feng permaneció allí arriba, completamente inmóvil, mirando desde lo alto a aquella enorme masa de carne. El impacto contra la roca hizo que sangrara aún más rápido, como una bolsa de agua a la que le hubieran abierto un agujero. Al ver esta escena inimaginable, Anne sospechó que el cuerpo de este monstruo estaba compuesto por una cantidad infinita de líquido. Tras el 10º impacto, el sonido se debilitó y su enorme cuerpo cayó lentamente al suelo. Anne. Su mente se quedó en blanco.
Levantó la vista para mirar a Lu Feng, quien arqueó ligeramente las cejas y saltó para caer a su lado. ¿Qué pasa? An Se. ¿Eso es todo? Lu Feng, eso es todo. An Se murió muy fácilmente. Ajá. Lu Feng guardó su arma, ¿fue genial? An Se seguía sumido en una gran confusión y no respondió a la pregunta. Lu Feng se dio la vuelta y empezó a alejarse. La fealdad de este monstruo superaba la imaginación de An Se, y la velocidad con la que había caído también superaba sus expectativas. En el abismo no faltaban especies enormes y horrendas, pero este montón de carne triturada ante ellos claramente no cumplía con la regla de que, en el abismo, cuanto más feo es el monstruo, más fuerte es. El cadáver del monstruo quedó tendido sobre la duna de arena. Un pus de color rojo negruzco fluyó de su cuerpo, tiñendo la tierra de un tono oscuro. El mismo pus también manchó los arbustos cercanos, primero colgó lentamente como una gota de rocío y, un minuto después, se retrajo poco a poco, fusionándose con las ramas y hojas del arbusto, había sido absorbido. Lu Feng miró su reloj. 30 minutos después de confirmar la muerte del monstruo, se acercó a él. An Se lo siguió, todavía cojeando un poco. Su cuerpo de formas extrañas reflejaba un peculiar brillo metálico bajo la aurora. Aunque todas las partes de su cuerpo provenían de diferentes criaturas, estaban firmemente conectadas, habiendo crecido desde el interior de su cuerpo. Al recordar su acción anterior de devorar el abejorro negro, An Se dio cuenta de que, en cuanto devoraba los genes de una criatura, inmediatamente le crecían los órganos dominados por esa parte de los genes. Después de observar al monstruo durante mucho tiempo, Lu Feng le dijo a An Se, vámonos. An Se preguntó, ¿a dónde? Es probable que todavía haya muchas cosas como esta por aquí, dijo Lu Feng. Busquemos un lugar seguro. An Se miró a su alrededor. No había nada más en su campo de visión, solo un desierto donde volaba el polvo y la arena. Preguntó, ¿a dónde iremos? Hay ruinas más adelante, dijo Lu Feng. An Se pensó, ¿cómo es que no vi ninguna ruina cuando estaba volando en el cielo? Capítulo 59. En el camino, volvieron a ver a un monstruo híbrido. Era diferente del monstruo que cayó bajo el arma de Lu Feng, era esbelto, de color gris negruzco, como un insecto palo magnificado decenas de miles de veces. En su espalda tenía unas alas finas y gigantescas como las de una mariposa, y de su frente salían dos delicadas antenas, no se podía distinguir dónde estaban sus ojos. Medía más de 5 metros de largo y tenía 6 patas largas y delgadas. Cuando superaron una colina alta, la criatura estaba comiéndose una pequeña lagartija de 2 metros de largo. Su cuerpo de quitina, originalmente brillante bajo la aurora, se fue transformando poco a poco en escamas rugosas a medida que se alimentaba. Su cuerpo ligero y ágil le permitía desplazarse rápidamente. Tras devorar la cabeza de la lagartija, el insecto palo agachó el torso, saltó hacia adelante y, sosteniendo el resto del cuerpo de la presa con sus fauces, batió las alas y voló hacia la distancia, sin llegar a descubrir a Lu Feng y An Se. Tal vez ese era el tipo de monstruo híbrido inteligente del que Lu Feng había hablado, uno que entendía que, tras obtener genes, debía buscar un lugar oculto para esconderse y pasar por esa fase de caos. An Se contempló sus alas de un blanco puro y dijo sinceramente, ¡qué bonito! Él también era blanco, y le gustaba el color de sus hifas, pero no tenía unas alas tan amplias y hermosas. Incluso si regresaba por completo a su forma original, solo era una masa blanda. Ya en aquel lejano periodo de lluvias de su juventud, azotado por el agua y los huracanes, había perdido la forma que debía tener un hongo, siendo definido además como una mutación desviada de la forma básica de la especie, lo cual le causaba vergüenza. De pronto escuchó la voz fría de Lu Feng, ¿quieres comértelo? An Se. Él lo negó, no. Lu Feng dijo, no comas cualquier cosa. An Se murmuró en voz baja, tampoco puedo alcanzarlos para comerlos. La comisura de los labios de Lu Feng se curvó ligeramente. Como heteromorfo, sentirse controlado por un humano para no comer cualquier cosa le daba rabia a An Se, él debería tener derecho a comer libremente. Entonces, su estómago gruñó. Lu Feng preguntó, ¿dónde están tus cosas?
Anse recordó la cantidad de comida que le quedaba y dijo, esperemos un poco más. Luego preguntó, ¿tienes hambre? Lu Feng respondió, aún aguanto. Anse sintió que este humano solo se hacía el duro. Metió la mano en su mochila, sacó la media galleta comprimida restante, partió un pedazo y lo puso frente a Lu Feng para alimentarlo. El coronel no se negó. Anse continuó dándole de comer. Al llegar al tercer trozo, recordó que la galleta comprimida estaba demasiado seca y debía acompañarse de agua. También le quedaba media botella de agua. La sacó, pero no sabía cómo dársela al coronel. Le dijo, detente un momento. Al amanecer, él y Lu Feng compartieron la mitad de la media botella de agua restante detrás de una gran roca. El agua era algo que hacía feliz a un hongo. Anse se lambió los labios y, justo después, Lu Feng le metió un trozo de galleta comprimida en la boca. Anse la sostuvo, tragando despacio. Para su sorpresa, sintió una gran tranquilidad, a pesar de que la comida y el agua estaban a punto de agotarse y no sabía cómo sobrevivirían al día siguiente. Dijo, come tú, yo no haré mucho esfuerzo físico. Al no estar activo, no necesitaba comer tanto. Lu Feng le acarició la cabeza, y Anse levantó la vista para mirarlo a los ojos. Sintió que bajo la tenue luz del amanecer, la mirada del coronel se suavizaba por completo. En ese instante, Anse tuvo repentinamente la ilusión de que, si la señal nunca se recuperaba, si llegaba el día en que Lu Feng y él fuesen ambos heteromorfos, o si ambos fuesen humanos. Si realmente llegaba ese día, tal vez Lu Feng y él podrían ser muy buenos amigos. Él mismo no era un individuo muy destacado entre los humanos, pero el coronel era muy bueno con él. Por lo tanto, si Lu Feng se convertía en un heteromorfo, mientras no fuese demasiado feo, no lo despreciaría. Pero esa posibilidad no existía, desafortunadamente, era un hongo. Sin embargo, si hubiese sido humano de principio a fin, tal vez no habría conocido a Lu Feng, de modo que, afortunadamente, era un hongo. Siguieron caminando hacia adelante. Anse sintió que, tras pasar la noche, ya no le dolía tanto la pierna y, en lugar de dejar que Lu Feng lo llevara a cuestas, caminó por sí mismo. En la niebla matutina, algo se vislumbraba a lo lejos. Anse, me parece que lo veo. Lu Feng dijo, yo también lo veo. Anse, ¿se puede encontrar agua y comida en las ruinas? Lu Feng, sí. Anse, ¿de verdad? Lu Feng dijo con frialdad indiferente, suelo pasar mucho tiempo en las ruinas. Anse, ah. El coronel Lu era alguien que se movía a su antojo incluso en el abismo. Sin embargo, saber que no moriría de hambre seguía siendo un motivo de alegría. Sus pasos se volvieron más ligeros y dio un paso más adelante que Lu Feng. El suelo bajo sus pies de repente se ablandó. Y luego se hundió. Todo su cuerpo cayó hacia abajo. Anse. Lu Feng le sujetó con firmeza la mano. Anse quedó colgado en el aire y luego Lu Feng lo arrastró de vuelta hacia arriba. Era un pozo peligroso de 3 metros de profundidad, cubierto por unas tablas de madera delgadas y quebradizas, ocultas bajo la arena. No se distinguía en nada de su entorno, pero en cuanto alguien pisaba encima, caía al foso. Anse sintió que algo andaba mal. Vio que Lu Feng también fruncía ligeramente el ceño. Una trampa, recién hecha, dijo Lu Feng. Levantó la cabeza de golpe y miró a su alrededor. ¿Quién anda ahí? Un crujido resonó repentinamente desde un costado, seguido de un rechinar sordo. Anse miró en esa dirección y vio que de la superficie de un montículo cercano caía tierra mientras se abría algo similar a una tapa. Una figura emergió arrastrándose. Al principio pensó que era una marmota, pero al mirar más de cerca, resultó ser un humano vivo que no mostraba signos de mutación, vistiendo un conjunto de mezclilla raído. Era un chico de complexión delgada, su piel lucía especialmente pálida debido a la falta de sol, pero tenía algunas pecas dispersas en las mejillas. Tras salir del agujero, se quedó completamente paralizado, mirando hacia aquí con los ojos de par en par. Anse le devolvió la mirada en silencio. Pasaron 5 minutos enteros antes de que el chico tartamudeara. ¿Ustedes, son humanos? Ni siquiera hablaba con fluidez, y su pronunciación era muy extraña.
Lu Feng dijo, guíanos por aquí. Las manos del chico temblaron varias veces antes de echar a correr repentinamente hacia ellos. Esperen. Los guió a través de un camino sinuoso y dijo, lo siento, tenemos miedo de que se acerquen los heteromorfos, así que cavamos muchas trampas. Al llegar al montículo, accionó un dispositivo y, con un chirrido, se abrió tambaleante una puerta de reja de hierro, revelando la entrada a una cueva oscura. ¿Ustedes son gente de afuera? Se giró hacia ellos, se le trababa la lengua, miró primero a Lu Feng, pero pareció asustarse por la expresión impertérrita de Lu Feng, así que se giró con rigidez hacia Anse y dijo. Anse respondió, sí. El chico dio varios jadeos, un rubor le subió a las mejillas y, si no fuera porque estaba a medio metro de distancia, Anse dudaba de si escucharía el latido frenético de su corazón. Le preguntó, ¿estás bien? El chico pareció darse cuenta al fin de lo que estaba sucediendo y parecía quedarse sin aliento. Hola, dijo Lu Feng. Base del Norte, Tribunal de la Inquisición. ¿Necesitan ayuda? Nosotros, necesitamos ayuda. Un destello semejante al sol naciente brotó de los ojos del chico. Se dio la vuelta y echó a correr de nuevo hacia el interior del túnel, gritando fuerte mientras corría, abuelo. Lu Feng y Anse lo siguieron al interior del profundo y sinuoso túnel. Tras cerrar la puerta de reja de hierro, el lugar se volvió fresco y oscuro, aunque había un tenue resplandor más adelante. Como no podía ver bien el camino bajo sus pies, Anse se apoyó con cuidado en la pared, pero Lu Feng le agarró la muñeca y lo guió hacia adelante. Se trataba de una empinada escalera descendente, pero tras recorrer unos 100 metros hacia abajo y doblar una esquina, el espacio se volvió ligeramente más amplio. Una lámpara de queroseno emitía una débil luz blanca en la pared, iluminando la angosta cueva. Lu Feng, ¿lo cavaron ustedes? No, dijo el chico. Es un túnel minero de hace mucho tiempo, muchos de nosotros nos escondimos aquí. Lu Feng, ¿cuántas personas hay? ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? No lo sé, el chico bajó un poco la cabeza. He estado aquí desde que nací. Muchos murieron después, y ahora solo quedamos mi abuelo y yo. Antes de llegar al lugar donde estaba el abuelo mencionado por el chico, Anse escuchó un jadeo pesado, semejante al sonido que emite un animal agonizante desde el pecho. En una cavidad de unos 10 metros cuadrados había una cama de alambre de menos de 1 metro de ancho, en la que yacía un anciano de cabello canoso. Anse se acercó y vio que estaba cubierto con una manta gris amarillenta, sus mejillas estaban hundidas, sus ojos eran turbios y todo su cuerpo temblaba, como si estuviera soportando un dolor inmenso. Incluso cuando se acercaron a la cama, no mostró ninguna reacción. Está enfermo, dijo el chico. Dicho esto, se sentó al borde de la cama, tomó la mano de su abuelo y dijo en voz alta, abuelo, la gente de afuera ha venido a buscarnos. Dijeron que vienen de una base, realmente existe una base. El anciano ya no estaba consciente y no se dejó contagiar por la alegría y emoción de sus palabras, en su lugar, frunció el ceño en su estado confuso y giró la cabeza, como si intentara huir de su alboroto. Podremos ir a un lugar con mucha gente. El chico parecía estar acostumbrado y tampoco se vio afectado por la actitud negativa del anciano, volviéndose aún más entusiasta. Justo en ese momento, la boca marchita del anciano se movió y emitió unas cuantas sílabas confusas. Su nieto dijo, ¿qué? Anse también escuchó atentamente, los labios del anciano temblaron y repitió esas sílabas una vez más. Su garganta estaba ronca y entrecortada, y su voz sonaba como un viento desgarrado, la hora, casi ha llegado. El chico se giró disculpándose hacia Lu Feng y Anse, el abuelo siempre dice eso, piensa que está muy enfermo y que se va a morir pronto. Al terminar de hablar, volvió a decirle al anciano, iremos a donde están todos los humanos, seguro que allí hay medicinas. Sin embargo, el anciano daba vueltas y seguía repitiendo las mismas palabras, por lo que no tuvieron más remedio que dejarlo. El chico los llevó a una habitación cuadrada un poco más espaciosa, en las paredes irregulares de la habitación había papeles amarillentos con el mapa de las galerías de la mina y las precauciones de operación, y en el centro había una mesa pequeña y cuadrada. Lu Feng conversaba con el chico.
El chico se llamaba Once Bay. Según contó, cuando ocurrió aquella catástrofe sin precedentes, la mina colapsó. Sin embargo, como no había radiación mortal dentro del túnel, algunas personas sobrevivieron y la vida continuó allí hasta el presente. Solían ir a las ruinas de una pequeña ciudad cercana a recolectar provisiones de primera necesidad, pero también morían o eran devorados por los monstruos del exterior. Su madre solo lo tuvo a él como hijo y, poco a poco, de las docenas de personas iniciales, solo quedaron su abuelo y él dependiendo el uno del otro. Yo sabía que la gente no moriría así nada más, que seguro habían construido un nuevo hogar en alguna parte, pero no podíamos encontrarlos. Mi abuelo me contó que cuando hallaron otra salida y salieron de la mina, el mundo afuera ya había cambiado del todo y no quedaba ni un solo ser humano vivo. La radio no captaba ninguna señal y afuera todo estaba lleno de monstruos, por lo que tampoco podíamos salir. Solo podíamos quedarnos aquí, pero sabíamos que debía haber más gente. La voz de Once Bay temblaba con un toque de emoción mientras sacaba unos libritos viejos y desgastados de una pequeña repisa en la pared. Hace 2 años encontramos un vehículo afuera. Además de un cadáver, solo había estas pocas cosas dentro. Sabía que aún había gente afuera, y estuve esperándolos todo este tiempo, dijo mirando a Lu Feng, con los ojos llenos de esperanza. Anse extendió la mano. En la parte superior de la pila de folletos, la tenue lámpara de queroseno iluminaba su portada. El título consistía en 3 palabras, revista mensual de la base. Esas palabras tocaron los fragmentos de memoria almacenados en su mente. Se trataba del folleto distribuido al público por el Departamento Cultural de la base. Y así, este manual había sido producido por la distante base humana, llevado por mercenarios o soldados junto con novelas eróticas e ilustrados de armas, transportado en un vehículo blindado que partió de la base y, tras un largo trayecto, abandonado para siempre en las tierras salvajes. Más tarde, los supervivientes de la era del desierto lo sacaron de los restos del vehículo y lo leyeron día tras día en la mina, sabiendo que representaba noticias del lejano hogar de la humanidad. La primera página ya estaba amarillenta y tenía escrita una pequeña línea, que tengamos un futuro brillante. Al pasar la página, estaba el índice. La mano de Anse tembló de repente mientras pasaba las páginas, su mirada se detuvo en una línea del índice, en 2 palabras sumamente sencillas. Día de invierno. Los puntos suspensivos se extendían hasta el borde derecho del papel, y al final figuraban otras 2 palabras que representaban el nombre del autor. Anse. La respiración de Anse se detuvo por un breve instante en ese momento, y al segundo siguiente, con el rabillo del ojo vio la línea debajo de Día de invierno. Ese artículo se titulaba Un día del año 2059. El año 2059 era una era distante en la historia, por lo que el título indicaba algo, era un artículo histórico riguroso. El nombre de su autor era poeta. Esos 2 nombres estaban ahí, uno al lado del otro, en silencio sobre la página. Los dedos de Anse se posaron sobre el papel. Esos mismos dedos habían rodeado una vez los hombros de Anse en aquella cueva cubierta de enredaderas, y también habían sido sujetados por el poeta en el vagón oscuro. Ahora acariciaban suavemente los nombres de ambos, y sus siluetas se volvieron vívidas de nuevo en su mente. Pasó a esa página, las 2 páginas contiguas. Día de invierno era un poema corto que describía el escenario de aquel invierno cuando los copos de nieve caían sobre la plaza del punto de suministro. Anse decía que la nieve acumulada era tan suave como las alas blancas de una paloma. Anse podía recordar cada detalle de su voz, como si escuchase al propio Anse describírselo en persona. En este breve instante, Anse parecía haber vuelto a la vida, y el poeta estaba de nuevo ante sus ojos con una sonrisa, insistiendo en contarle la historia de la base. Aún quedaban en este mundo registros dejados por ellos. La vista de Anse se nubló, a pesar de que llevaba mucho tiempo sin pensar en ellos 2. Hacía apenas unas horas, todavía criticaba en secreto los esfuerzos inflexibles que hacían los humanos para mantener su fuerza de voluntad, e imaginaba que el día en que Lu Feng se convirtiera en un heteromorfo, él no lo despreciaría. Sin embargo, ese pensamiento vaciló en este mismísimo instante. Sabía que la base no tenía salvación, sabía que la humanidad estaba al final de su camino. Pero ellos eran, verdaderamente, inmortales.
Capítulo 60. El mes pasado, uno de mis tíos fue mordido por un monstruo de afuera y murió. Luego, hace unos días, otros 2 tíos salieron a buscar recursos. Esos días la temperatura subió de repente y hubo una tormenta de arena, y tampoco regresaron. El chico llamado Sibey agachó la cabeza, rascando con los dedos el cuero barnizado que se despegaba de la mesa, y dijo despacio: aquí solo quedamos mi abuelo y yo, pero la enfermedad del abuelo es cada vez más grave. Antes todavía podía hablar conmigo, pero estos días ya no tiene la cabeza clara. A veces grita de dolor, a veces dice cosas que no entiendo. Sibey miró a Lufén con ojos suplicantes. ¿Pueden curarlo? Lufén dijo: al volver a la base, tal vez se pueda averiguar la causa de la enfermedad. Él no hizo ninguna promesa de que, definitivamente se curaría. Anse bajó la mirada hacia las letras de la revista mensual de la base. En una de las páginas se publicaba un obituario que decía que cierto señor que solía escribir para la revista mensual de la base había fallecido a causa de una enfermedad, por lo que la novela por entregas, La Misión, quedaba interrumpida. En la base, al menos en el distrito exterior, muy pocas personas lograban vivir hasta los 50 o 60 años. Aquellos que por suerte llegaban a la vejez se enfrentaban a una sucesión de enfermedades. La intensidad del polo magnético artificial era más débil que la del campo geomagnético original, por lo que el cuerpo humano seguía viéndose afectado por una sutil radiación. Debido a esto, la tasa de incidencia de enfermedades genéticas, principalmente el cáncer, seguía siendo muy alta, llevándose a más de la mitad de los ancianos. Además, los años de llevar una vida al filo de la navaja en el exterior hacían que los supervivientes vivieran en un estado interminable de respuestas al estrés y traumas psicológicos, lo cual era también un mal crónico imposible de erradicar. Gracias, dijo Sibey. Mi abuelo me crió, él me enseñó a leer y también ha estado reparando nuestro generador todo este tiempo. Todos decían que ya no quedaba nadie más en el mundo, pero el abuelo siempre nos hizo esperar. Decía que había auroras en el cielo, lo que demostraba que aún quedaban organizaciones humanas en el mundo. Lufén preguntó: ¿él siempre ha sido ingeniero aquí? Sí, dijo Sibey. Lufén entrecerró ligeramente los ojos. Preguntó: ¿por qué sabía que las auroras representan a las organizaciones humanas? Tras pensarlo un momento, Sibey explicó: esta es una mina de magnetita, y mi abuelo es ingeniero en este campo. Dijo que su maestro solía trabajar en un instituto de investigación, y que ese instituto de investigación siempre había estado estudiando los polos magnéticos. El maestro de mi abuelo le dijo que la causa de este desastre fue un problema con los polos magnéticos, pero que el instituto de investigación estaba esforzándose por encontrar una solución. El Instituto de Investigación de las Tierras Altas, dijo Lufén con calma. La base de investigación del polo magnético artificial. Sibey asintió. Parece que se llamaba así. Hemos perdido el contacto temporalmente con la base. Lufén no continuó con el tema y dijo: una vez que se restablezcan las comunicaciones, los trasladaremos de regreso a la base. Sibey asintió con fuerza. Así pues, se quedaron allí. Sin saber cuándo se restablecerían las comunicaciones, Sibey los llevó a conocer a grandes rasgos la estructura de la mina. El lugar donde se encontraban era la zona central. Antes de que ocurriera el gran desastre, esta era el área de descanso temporal para los mineros e ingenieros. Había habitaciones para vivir, instalaciones básicas y algunas instalaciones mineras que habían quedado de aquella época, incluidos un generador y muchas herramientas. Al estar a gran profundidad bajo tierra y rodeado de rocas extremadamente duras por todos lados, siempre que se protegiera bien la entrada, este lugar era una zona segura que funcionaba como un mundo propio. Y fuera de la zona central, había varios túneles mineros profundos y oscuros, todos ellos excavados por sus predecesores, que se extendían a lo largo de las vetas de mineral. Aunque está muy oscuro, no hay monstruos adentro, dijo Sibey. No se preocupen. Al mediodía, Sibey fue a cocinar. Anse estaba interesado en la cocina de aquí, pero como aún no tenía confianza con Sibey, no se atrevió a invadir el territorio de otra persona sin previo aviso, así que encontró otra cosa que hacer. A los hongos les gusta el agua, y los humanos también necesitan beberla.
El agua es algo sumamente importante, a veces incluso más que la comida, por lo que la gente de la mina también se había esforzado mucho para recolectar suficiente agua. Cuando llovía afuera, era el momento de la recolección concentrada de agua. Cada vez se podía recolectar una gran cantidad de agua de lluvia, que se purificaba con polvo de alumbre y se almacenaba en grandes barriles de cemento. Sin embargo, el clima era, después de todo, impredecible, y nadie sabía cuándo sería la próxima lluvia. Por ello, a lo largo de los años, las personas que vivían aquí también habían fabricado un sistema de recolección de agua, alineados a lo largo del túnel minero más grande y profundo, habían tallado intrincados surcos en toda la pared de roca. El interior de la mina era extremadamente húmedo y, debido a la diferencia de temperatura entre el día y la noche, en las paredes se condensaban finas y densas gotas de agua. Una vez que estas gotas alcanzaban cierto peso, fluían hacia abajo y luego se acumulaban lentamente a lo largo de las marcas artificiales, cayendo gota a gota en las botellas recolectoras de agua situadas en la parte inferior. Cuando los cientos de botellas de plástico para recolectar agua se llenaban, podían sumar un total de casi 100 litros. Según Seabay, este último lote de botellas recolectoras estaba a punto de llenarse y ya se podía cosechar. Así pues, Anse y Lufeng tomaron cada uno un cubo de plástico y una lámpara de gas para iluminar, y entraron en el túnel principal de la mina para ayudar a Seabay a recoger el agua. Anse tomó primero la botella de plástico que estaba en la entrada, vertió el agua en su cubo, luego la volvió a colocar en su sitio y continuó avanzando para buscar la siguiente. En ese momento, se dio cuenta de que Lufeng no se movía, por lo que miró hacia atrás. Aquel hombre estaba apoyado contra la pared de roca, mirándolo con total tranquilidad. Solo cuando Anse lo miró, dio unos pasos hacia adelante y comenzó a recoger agua con él. Anse se sintió desconcertado por su actitud de hace un momento, pero como las siguientes acciones del coronel fueron muy serias, no preguntó nada. El túnel de la mina se extendía hacia las profundidades de la tierra, con vías metálicas tendidas en medio. Él y Lufeng se colocaron uno a cada lado, concentrándose cada uno en llenar su propio cubo de agua. Esta era una mina de magnetita, escarpada por todos lados y llena de marcas de excavación. El cuerpo principal presentaba un color gris negruzco y húmedo, y la luz de la lámpara de gas también se atenuaba en el ambiente húmedo, creando una neblina difusa. Puede que a los humanos no les gustara este tipo de entorno, pero esta humedad hacía que Anse se sintiera muy cómodo. Incluso sintió que la espora daba una voltereta placentera dentro de su cuerpo. Esto le causó gracia, por lo que curvó ligeramente las comisuras de los ojos y se frotó suavemente el vientre como respuesta a la espora. Tener a la espora en este lugar le hacía sentir seguro. Avanzando a lo largo de las vías de extracción, el agua en su cubo también aumentaba cada vez más. Cuando finalmente llegó al final del sistema de recolección de agua, aquel cubo de plástico lleno de agua se había convertido en la cosa más pesada del mundo. Tras verter la última botella de agua, Anse se dio la vuelta con dificultad cargando el cubo de agua. Frente a él se extendía el largo, oscuro y profundo túnel de la mina, y el lugar por donde habían venido ya se había convertido en un punto de luz tan tenue como una chispa. El cubo que tenía en la mano pesaba tanto y el camino era tan largo que tenía que volver a pie. Ya casi no podía cargarlo ahora, por lo que llevar el cubo de vuelta parecía una tarea sencillamente imposible de realizar. De repente, Anse se quedó helado. El sonido de unos pasos resonó en la cueva, y Lufeng se acercó a su lado. El coronel dijo: ¿No vas a caminar? El tono al final de sus palabras se elevó ligeramente, pareciendo llevar una burla. Anse no habló. Miró hacia el final del túnel de la mina, sintiendo que su inteligencia se iba apagando poco a poco. Lufeng le lanzó una mirada y dijo con calma: si hubieras caminado primero hasta aquí y luego hubieras empezado a llenarlo de agua. Anse no se sentía nada bien. Si hubiera cargado un cubo vacío, venido primero hasta aquí y luego caminado de regreso recolectando el agua por el camino, solo habría tenido que hacer el trayecto cargando el peso una sola vez. Pero ahora, no solo había cargado el cubo cada vez más pesado durante todo el camino de ida, sino que también tenía que cargarlo de vuelta. Y finalmente comprendió por qué Lufeng no se había movido cuando vio lo que estaba haciendo al principio. Este hombre,
Este hombre. Este hombre claramente había previsto las consecuencias desde el principio, pero fingió que no pasaba nada y simplemente se quedó mirándolo mientras lo hacía. Anse decidió enojarse. Era un hongo con amor propio, así que tomó el cubo y comenzó a caminar de regreso, esforzándose por acelerar el paso. Pero Lu Feng tenía las piernas largas y podía caminar a su lado sin el menor esfuerzo. Incluso, después de dar unos 10 pasos, Lu Feng estiró la mano y le sujetó el hombro. «Mira hacia allá», dijo Lu Feng. Anse miró hacia un lado. Sobre las vías metálicas había detenido un carro de unos 2 metros cuadrados que contenía algunos trozos de mineral. Evidentemente, era un vagón de mina utilizado para transportar rocas. De repente, sintió que su mano se aligeraba. Lu Feng le había quitado el cubo de agua, lo había colocado dentro del vagón y luego había puesto el suyo también. Justo cuando Anse pensaba que el coronel simplemente quería usar este medio de transporte para ahorrar energía, lo escuchó decir con calma: «Sube tú también». Anse contempló el vagón de mina con un poco de vacilación. Siempre sentía que Lu Feng quería jugar a algún juego extraño. Al final, como no se sometió pero tampoco se negó, Lu Feng lo subió en brazos. El interior del pequeño vagón de mina era muy espacioso. Se sentó abrazando sus rodillas, dando la espalda a Lu Feng, que estaba detrás. Lu Feng colgó la lámpara de gas en la parte delantera del vagón, y el pequeño vagón fue empujado lentamente a lo largo de las vías, mientras un sonido de rodamiento resonaba suavemente dentro del túnel. Anse miró hacia adelante. La naturaleza de un hongo era ser pacífico y no gustarle moverse, por lo que no le desagradaba que lo empujaran. Y aunque no podía ver a Lu Feng, por alguna extraña razón sentía que este hombre también estaba muy contento en ese momento. La felicidad de un hongo se basaba claramente en la pereza, pero en que se basaba la felicidad del coronel, era algo que no lograba comprender en absoluto. Miró al frente y resopló fríamente en su interior.